¿Cómo les va, gente? Hoy les traigo doble capitulito, para ir avanzando en los recuerdos. Y por último quería agradecerlos a todos aquellos que les doy corazón en los comentarios. Muchas gracias por el apoyo a la historia, aún queda bastante historia, así que espero que la sigan disfrutando igual que ahora. Los quiero. Capítulo 23. Ingresando a otro terreno. Sala de reuniones. Luego de ver tal pelea, no sé qué nos puede deparar, dijo Gon. Es verdad, Goku ya con el Super Saiyajin fase 3 hizo temblar toda la Tierra, y supongo que su poder se sintió en toda la galaxia, dijo Clark. El recuerdo en la pantalla volvió con Goku y Vegeta aún en el mundo de los Kaioshin, con Mr. Satan acercándose a Goku algo confundido. Qué bien lo lograste, acabaste con Majin Buu. Decía Mr. Satan con notable emoción hacia Goku, que le dio una sonrisa. Goku es el mejor, dijo Monel. Ante eso Mr. Satan empezó a decir que el monstruo Buu había sido derrotado. Y ahí va todo el crédito de Goku y Vegeta, dijo Bárbara. En ese momento aparecieron Dende junto a los supremos Kaioshin. Este corrió rápido a Goku para curarlo, pero vieron a Vegeta acercarse algo herido al lugar. Vegeta está en las últimas, dijo Alex. Dende, dura primero a Vegeta, él lo necesita, dijo Goku con su sonrisa. Dende curó a Vegeta y luego a Goku, y a lo lejos vieron a Mr. Satan junto a su perro encontrar al Buu gordo, cosa que los sorprendió a todos. Y su sorpresa fue más cuando escucharon a Mr. Satan pedir que curen al gordito. ¿Pero qué dice?, inquirió Dina. Ni de broma, él no merece vivir, quítate, yo mismo me encargaré de eliminarlo. Gritaba Vegeta. Estoy de acuerdo con Vegeta, es una amenaza Buu, sea cual sea, dijo Gon. Mr. Satan rogó porque no lo hiciera, ya que decía que ese Buu no era malvado, pero Vegeta seguía insistiendo en eliminarlo. Yo lo cuidaré en mi casa, dijo Mr. Satan. ¿Qué vas a cuidarlo? No me hagas reír, ¿qué harás si no tienes los poderes suficientes para detenerlo? Hazte a un lado o quieres morir junto con él. Mr. Satan no se movía del lugar por miedo. Quítate, insecto, dijo Vegeta perdiendo la poca paciencia. Goku está muy tranquilo para todo el alboroto que está pasando a su alrededor, dijo Kara. Dende, cura a Majin Buu, por favor, dijo Goku aún manteniendo su tranquilidad. Eso hizo que todos lo miraran extrañados. ¿Qué dijiste? No seas tonto, dijo Vegeta no entendiendo la decisión de Goku. Goku, ¿te volviste loco?, dijo Alex. ¿Por qué no lo dejas en paz, Vegeta? Majin Buu y Mr. Satan pusieron de su parte en esta pelea, si ellos no hubiesen estado, estaríamos muertos, ¿o no?, dijo Goku con su sonrisa, haciendo que Vegeta frunza el ceño. Para él Goku era odioso. Bueno, sí, pero, quiso decir Bárbara. Además, si algo llegara a suceder, solo debemos pelear, dijo Goku de manera tan sencilla. Qué fácil lo dices, dijo Clark sonriendo. Pero no es bueno que Buu esté en la Tierra, las personas ya están aterrorizadas con Buu, no creo que lo acepten, dijo Dina. En eso Goku explicó que usarían las esferas del dragón dentro de 6 meses para borrar el recuerdo de Buu en la cabeza de las personas. Hagan lo que quieran, pero no me culpen después, dijo Vegeta cruzándose de brazos. Una buena idea, dijo Kara. Luego de eso vieron a Goku y los demás volver al palacio y reunirse con todos sus amigos, los cuales se pusieron contentos al ver que Goku y Vegeta estaban bien, y más contentos se pusieron cuando Goku les dijo que el Supremo le dio su vida a él, por lo cual se quedaría en la Tierra nuevamente con ellos. Qué bonita escena, dijo Kara lagrimeando un poco. La pantalla se oscureció, para luego volver con la imagen de Goku pidiendo el deseo a Shenlong, luego se volvió a cortar la imagen y ahora estaba ante sus ojos la casa de Goku y era de noche. Ya pasó medio año al parecer y la gente por fin olvidará a Majin Buu, dijo Gon. Sí, muy interesante, pero lo que ven mis ojos es a Goku sin remera, dijo Dina de manera atrevida. Kara la vio con los ojos rojos, pero al escuchar la voz de Goku volvió a mirar a la pantalla. Toma. Gritaba Goku que estaba en un barril gigante, jugando con Goten y Trunks.
qué manera de jugar, ahogar a los niños, dijo Alex con una sonrisa. Son Saiyajines, dijo Clark. Ay por Dios, ¿qué hacen los chicos?, dijo Bárbara tapándose los ojos al ver a Trunks y Goten salir desnudos y hacen la fusión. ¿La fusión?, dijo Gon con duda. Goten se lanzó de nuevo al barril y empezó una pelea por quién podría ahogar a quién. Son unos tramposos, porque usaron la fusión, gritaba Goku, que intentaba no perder en la pelea. Son dos niños, dijo Gon negando con la cabeza. ¿Te refieres a Goku, a Goten y Trunks que hicieron la fusión?, preguntó Whin. Ambos, dijo Gon. Ah. Fue el último grito de Goku. Cuando todos pararon de conversar y voltearon la mirada a la pantalla, la boca de las chicas cayó de lleno al piso. Goku, dijo Cara roja como si la hubiesen lanzado al sol. El rostro rojo de Bárbara y Alex era del color de la capa de Cara al ver con incredulidad lo que tenían adelante. Por su parte Dina estaba igual de sonrojada, pero su cara solo mostraba felicidad. Ante los ojos de todos, vieron cómo Goku había hecho estallar el barril al convertirse en Super Saiyajin, y quedando desnudo enfrente de todos, mientras su aura de Saiyajin rodeaba su cuerpo y lo hacía ver mejor aún si era posible, importándole poco y nada ya que detrás de Goku se encontraban Gohan, Videl que se tapaba los ojos, Mr. Satan y Buu que reían junto a Bulma y Gohan. Y por otro lado una Milk que ordenaba que se vistieran ya mismo. Oh, ya veo por qué Cara siempre me decía que nunca le ganaría en nada a Goku, dijo Monel haciendo que a Cara sude más de lo que ya estaba. Ni modo, ante eso no se puede competir, dijo Whin mirando el suelo. Con risas de fondo el recuerdo acabó. Qué buena manera de acabar la pelea de Buu, dijo Dina que se relamió los labios. Ajá, dijo Bárbara que aún seguía sonrojada. Creo que vergüenza y miedo nunca tuvo Goku, dijo Alex tapándose la cara que estaba roja. No, creo que no, dijo Clark. El recuerdo volvió. Goku y Gohan, junto a los niños mirando como una máquina de Bulma analizaba una especie de caja rara. No pude analizarla, hay algo que no me deja ver el interior, es probable que esté hecha de un material especial, dijo Bulma que dejó que Goku tomara la caja y la intentara abrir a la fuerza. ¿Qué está pasando?, dijo Whin que no entendía nada de lo que estaba pasando. Creo que ese viejito quiere que le abran esa caja rara, no sé qué para qué, dijo Clark sospechando del viejo. Bueno, si Goku no pudo abrir esa caja quiere decir que lo que dice el viejo sobre la historia es cierta, dijo Krillin. Es verdad, si Goku no pudo abrir esa cajita, algo mágico tiene que tener, dijo Cara. ¿Y es muy fuerte?, preguntó Goku. Este Goku, dijo Bárbara negando con una sonrisa. Claro, y muy valiente, dijo el viejo rojo. Algo no me gusta de ese viejo, dijo Dina. Es porque es enano y feo, es por eso, dijo Monel. Está bien, busquemos las esferas del dragón, exclamó Goku con emoción. Su apariencia es fea, pero no me refiero a eso, ese viejo no quiere liberar a simple guerrero, dijo Dina. Lo siguiente que vieron fue a todos dividirse para ir a buscar las esferas del dragón, y Goku junto al viejo terminaron en un zoológico viendo como en una jaula llena de leones estaba la esfera. Bueno, ahora solo tienen que ver cómo sacárselas a los gatitos, dijo Clark, el viejo exclamó lo mismo. Pues muy fácil, dijo Goku que dio un salto y terminó dentro de la jaula. Ay Goku, tú no tienes remedio, dijo Alex. Vieron a Goku tomar la esfera y como todos los leones saltaron a él para comérselo, pero solo vieron como todos salieron corriendo y solo uno quedó anclado a la cabeza de Goku intentando comérselo. Aquí tiene, dijo Goku con el león en su cabeza. Con su permiso, dijo Whin tomando una foto al Goku con un león en la cabeza. ¿Qué haces?, preguntó Cara. Este Goku es de la suerte, o sea míralo, tiene un león en la cabeza, dijo Whin en su defensa. Todos voltearon la mirada a la pantalla ya que Goku había invocado a Shenlong y con eso había pedido el deseo de que la caja se abriera. Les he cumplido su deseo, me largo, dijo Shenlong y con eso las esferas desaparecieron en el horizonte.
¿Qué voz tan profunda tiene esa dragón? Me da miedo de solo escucharlo, dijo Alex. Todos se acercaron a la caja y notaron que no sucedía nada. Ante eso se comenzaron a quejar de que todo era una mentira. Creo que el viejo rojo les mintió, dijo Monel. Pero de repente la manija de la caja comenzó a dar vueltas y una melodía empezó a sonar. ¡Qué bonita melodía!, dijo Kara. Sí, es muy bonita, pero denota tristeza, dijo Clark. La caja se abrió con gran pavor, generando ondas de viento en el lugar y la silueta de una persona tocando una especie de flauta. Por ese sonido, parece una ocarina, dijo Gon apreciando la melodía. Es un ki muy poderoso, dijo Goku mirando al sujeto. Todo el viento se despejó y todos pudieron ver al sujeto que tocaba la ocarina. Bueno, es apuesto para que negarnos, dijo Dina. Sí, para ti todos los del mundo de Goku son apuestos, dijo Alex con una ceja levantada. Sí, en especial Goku, dijo Dina, esquivando un rayo de Kara. El anciano se acercó al chico y este desenfundó su espada y le apuntó al cuello. Bueno, ni empezamos a hablar y ya le quiere cortar la garganta, dijo Monel. Tú fuiste quien me despertó, dijo el chico. Te admiro porque pudiste aguantar 1000 años dentro de esa pequeña caja, dijo el viejo. ¿Cómo te atreviste? Regrésame, exclamó el chico con claro enojo. Yo pensé que estaría agradecido, dijo Win. Por algo lo estará diciendo, por algo malo, dijo Gon. Es imposible, porque la caja se hizo pedazos, dijo el viejo con una sonrisa que denotaba burla. Goku se acercó e intentó calmar la tensión que había en el lugar, pero Chico solo se apartó un poco. No se me acerque por favor, cometieron un error al liberarme, se han metido en serios problemas, dijo el chico que se asomó a las barandas de la casa de Bulma, y de ahí se alejó. Todo se asombrado de esas palabras. Oiga, no entiendo lo que está pasando, dijo Goku con una mano en su cabeza. Todos en la sala rodaron los ojos ante eso. Ja ja ja, es imposible aburrirse así, dijo Monel riendo junto a Vin. El recuerdo cambió a Goku comiendo brochetas, ya era de noche. Oigan, ¿dónde se fue ese anciano?, dijo Goku con la boca llena. Kara se palmeó la frente. Creo que Goku todavía no aprendió a digerir primero antes de hablar, dijo Bárbara riendo. Seguramente se fue a conseguir a una chica linda como Videl, dijo el maestro Rossi que se acercó a Videl, pero Gohan se puso enfrente. Ahí está el pervertido número 1, dijo Alex. Goku solo rió a su maestro y vio como Bulma le dio un cachetazo que lo sacó volando. Y abajo de la parrilla Goku vio como los chicos intentaban hurgar la comida. Esos son Goten y Trunks, dijo Win. Goku los vio y les alcanzó unas brochetas, siguiéndoles el juego. Qué tierno, dijo Kara sonriendo, para ella Goku era muy bueno con los niños. En la pantalla se volvió oscura, cortando el recuerdo. Vamos a ver qué pasa ahora, dijo Gon. La primera imagen volvió con Goku dentro de la casa de Bulma, donde ésta le explicó todo lo que pasaba con Tapión. Así que por eso se comportaba de esa manera, dijo Goku analizando la situación. Pobre, debe ser horrible vivir con un demonio en tu interior que es capaz de destruir el planeta, dijo Kara. En ese momento apareció Tapión a un costado del muro roto, caminando algo agitado. Gohan y Trunks fueron a ayudarlo inmediatamente. ¿Qué te sucedió?, preguntó Goku. Ese demonio lo está debilitando, dijo Gon. Tapión explicó que la parte inferior de Hildegard era la que estaba atacando la ciudad y que la parte superior que estaba encerrada en su interior era la que estaba próxima a salir, ya que el demonio se había vuelto más fuerte y le era imposible contenerlo. Bulma ante eso propuso que construiría una caja más resistente. No servirá de nada, será mejor que me maten para que Hildegard no vuelva a fusionarse, dijo Tapión. ¿Qué dice?, exclamó Bárbara confundida. Lastimosamente en ese momento el viejo rojo apareció junto a la parte inferior de Hildegard para atacar y debilitar a Tapión, que intentó tocar la ocarina pero falló en el intento. Ven que ese viejo me daba mala espina, dijo Dina. Vieron cómo Tapión cayó al suelo muy debilitado y cómo el demonio Hildegard por fin fue liberado. ¿Qué diablos es eso?,
dijo Monel. Es enorme ese demonio, dijo Bárbara. Tú pelearás conmigo, exclamó Goku, que se lanzó a darle un golpe, pero el demonio se desmaterializó, haciéndose solo humo, para luego aparecer arriba de Goku y mandarlo de un golpe al suelo. Oh no, Goku, dijo Whis. No dejaremos que ustedes se salgan con la suya, dijo Goku, que junto a su hijo Goten pasaron al Super Saiyajin, y Gohan solo se mantuvo en su estado místico. Goku fue a atacar, pero Hildegard era muy rápido para su tamaño. Vieron a Goku tirar un Kamehameha y como el demonio lo esquivaba para luego aparecer detrás de Goku y enviarlo a estrellarse a un edificio. Esa cosa es impresionante que sea así de rápida, dijo Clark sorprendido. En eso llegaba Vegeta, que insultó al monstruo por destruir su casa y luego lo fue a atacar en su Super Saiyajin. Mucho no duró, ya que el demonio lo envió también contra un edificio, y Vegeta, ante la necesidad de proteger a las personas, puso toda su energía en crear un escudo, aguantando el ataque de Hildegard, para después caer inconsciente. Derrotó a Vegeta en un instante, dijo Jon incrédulo. Sí, pero a simple vista es visible el cambio en Vegeta. El preocuparse por las personas, ya no es un desalmado, se podría decir que hasta lo quiere un poco a Goku, dijo Bárbara sonriendo. Vegeta, gritó Goku, que apareció entre los ventanales, solo para ser aplastado entre las manos de Hildegard y caer en picada al suelo. Eso me dolió hasta a mí, dijo Whis. Ese bicho asqueroso, dijo Cara molesta de cómo lo estaban lastimando a Goku. Goten y Trunks hicieron la fusión y comenzaron a atacar al bicho hasta que se convirtió en una estatua. ¿Se congeló con el ataque de Gotenks?, preguntó Whis confuso. No, eso más bien parece un intento, decir Cara. Un capullo, dijo Clark, cuando vieron a Gotenks lanzarle un ataque para acabarlo, pero solo vieron cómo Hildegard salía de ese capullo ahora con cuernos, más grande y con alas. Esto se puso feo, dijo Monel. Hildegard comenzó a atacar a todos, dejando fuera de combate a Gotenks, Gohan. Y por último se enfrentó a Goku, que duró un poco más en la pelea, pero de nada sirvió, ya que fue enviado al suelo y perdiendo su transformación. Goku está muy lastimado, dijo Clark, que lo vio caer al suelo sin energías. De fondo solo se veía Hildegard saliendo del cuerpo de Tapión, que lo había intentado retener, pero no pudo. Creo que su cuerpo ya no es capaz de soportar el poder de ese bicho, dijo Alex. Bárbara iba a hablar cuando en la pantalla se escuchó un grito que resonó en toda la sala. Cuando vieron de quién era inconfundible ese grito. Ahí estaba Goku en su fase 3 del Super Saiyajin, haciendo temblar los edificios a su alrededor. ¡Qué transformación más asombrosa!, dijo Whis. Sí, no sé si quiero verla en persona y experimentar cómo la tierra tiembla por completo, dijo Monel. Goku se lanzó al ataque, ya teniendo en cuenta el punto débil del bicho. Ante eso solo recibió golpe que lo hizo girar la cabeza. Eso no me dolió, dijo Goku con una sonrisa. Esta pelea ya está ganada, dijo Whis al escuchar lo que dijo Goku. Vamos, ¿qué sucede? ¿Por qué no me atacas?, preguntaba Goku burlonamente. Solo lo está haciendo enojar, dijo Cara. Hildegard lanzó un golpe a Goku que lo detuvo con algo de esfuerzo. Si yo no lo hago, nadie lo hará, dijo Goku, que se lanzó justo a atacar cuando el bicho lo atacó. Cargando su puño derecho, vieron como de ahí salió un enorme dragón que era casi del tamaño de Shenlong. Atravesó su estómago, envolviéndolo por completo, lo hizo desaparecer, quedando Goku con el puño alzado en señal de victoria, y con eso el recuerdo acabó, no sin antes ver cómo despedían a Tapión. Lo hizo, dijo Cara, que sacudía a su hermana, que solo tenía una sonrisa. El poder de este chico y sus ganas de seguir peleando por lo que quiere proteger, me siguen sorprendiendo, dijo Jon. La pantalla poco a poco comenzó a tomar imagen y escuchaban de fondo a Goku. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Decía Goku. Ellos vieron ahora sí la imagen, y Goku estaba en el planeta de Kaiosama trotando junto a Bubbles, y al mismo Kaiosama de fondo hablando con quién sabe quién. Es chistoso ver cómo Bubbles entrena con Goku, dijo Whis.
para que tu información, ese mono tiene más fuerza que tú, dijo Alex a forma de burla, haciendo reír a todos. Gracias por herir mi ego, dijo Win. ¿Dijiste Bills, Kaio-sama? Preguntó Goku, que se acercó sigilosamente y lo asustó. ¿Bills?, inquirió Alex. ¿Cuántos años habrán pasado desde que derrotaron a Hildegard?, se preguntaba Dila. ¿Quién sabe? Goku tampoco nos armó un resumen de su vida en una hoja, dijo Bárbara. Goku en esos momentos sacó sus dotes de extorsionador y logró que Kaio-sama le contara quién era Bills. Goku sí sabe cómo pegar en el clavo, dijo Bárbara. Goku y Kaio-sama se subieron al auto. No le digas al Supremo Kaioshin que te dije esto. En este universo hay dioses que crean vida y planetas, como el Supremo Kaioshin, pero lamentablemente también hay dioses que destruyen vidas y planetas sin compasión, dijo Kaio-sama. Es un equilibrio en el universo, dijo Jon. Sí, pero creo que no te pones a pensar en el equilibrio cuando ese dios está enfrente tuyo, dijo Win. Vieron a Goku luego de eso cambiarse y a Kaio-sama preguntarle por qué lo hizo. Ese tal Bills es bastante poderoso, ¿no es así?, dijo Goku sonriendo. Ay no, su instinto Saiyajin, dijo Bárbara rodando los ojos. ¿Acaso estás loco? ¿No sabes lo que estás diciendo, muchacho? La fuerza de Bills tiene un nivel completamente diferente al tuyo. No por nada es el mismísimo dios de la destrucción y la desolación, el Supremo Kaioshin se orinaría encima se lo tuviera que enfrentar, dijo Kaio-sama. Pero claro, el Supremo Kaioshin nunca fue muy fuerte que digamos, se asombró con tan solo ver a Goku y Vegeta en Super Saiyajin 1, dijo Alex. Es verdad, pero Kaio-sama se ve bastante asustado con ese sujeto, dijo Clark. Goku, ve a esconderte, rápido, muévete, él ya viene en camino. Gritaba Kaio-sama alterado. Bulma ya viene para aquí, exclamó Goku asustado. ¿Qué dices? Estoy hablando de Bills, él estará aquí muy pronto, dijo Kaio-sama. Pero yo no detecto nada, dijo Goku confundido. Todos rieron a las ocurrencias de Goku al pensar que Bulma estaba de camino a ese planeta. Veo que le tiene más miedo a una simple humana que al mismo dios de la destrucción, dijo Jon. Y que lo digas, dijo Alex riendo. Es que no puedes sentir la presencia de dioses, ahora pase lo que pase no hagas una tontería, pidió Kaio-sama nervioso, luego de eso le ordenó que se fuera a esconder a la casa. Goku lo hizo y por la ventana pudieron ver cómo enfrente de Kaio-sama había una especie de gato y un ser alto de tez celeste. ¿A qué se debe su visita, señor Bills?, preguntó Kaio-sama con miedo. O vengo a hablar con el Saiyajin que se oculta en aquella casa, sal de ahí, gritó el dios de la destrucción. Bueno, creo que era obvio que no se iba a poder esconder de un dios, dijo Alex. Kaio-sama lo llamó a Goku y salió por la ventana con gran emoción. Hola, soy Goku. Cállese, dijo Kaio-sama, que le dio un golpe en la cabeza, haciendo que Goku se tome la cabeza del dolor. Ouch, dijo Win. ¿Cómo te atreves a saludar a Bills de esa manera? ¿No te enseñaron a saludar como se debe, muchacho?, exclamó Kaio-sama molesto. Concuerdo con Kaio-sama, dijo Jon. Claro, los amargados se llevan bien, dijo Monel, que recibió la mirada de Jon y decidió callarse. Luego vieron a Goku saludar de manera educada. Buenos días, ahora hay algo de lo que quisiera hablar contigo, dijo Bills. ¿Con Goku?, dijo Kara confundida. ¿Era Super qué?, pensaba Bills intentando recordar. Dios Super Saiyajin, señor, dijo su asistente. Sí, eso, ¿habías escuchado hablar de un dios Super Saiyajin?, preguntó Bills. Goku le dijo que no sabía que los Saiyajines eran dioses y ante eso recibió una mirada de Kaio-sama. No señor, negativo, exclamó Goku con militar, haciendo reír a todos. Kaio-sama también le dijo que no conocía ese término de dios Super Saiyajin. ¿Existirá un dios Super Saiyajin?, preguntaba Monel. Quién sabe, y si lo hay, debe ser increíblemente poderoso, dijo Win.
Ya veo, es verdad lo que me dice Whis. Que tú derrotaste a Freezer, dijo Bills, mientras comenzaba a hacer un chequeo del cuerpo de Goku. ¿Qué hace? Preguntó Dina. Todos se encogieron de hombros. ¿A Freezer? Sí, por supuesto, yo lo derroté, señor, dijo Goku. en tu estado actual no creo que puedas derrotar a nadie, pero tengo entendido que puedes transformarte en un Super Saiyajin, dijo Bills. ¿Qué se cree ese gato escuálido al decir eso de Goku? Dijo Kara. Bills en eso mencionó a Vegeta y los demás Saiyajines y que sería mejor ir a preguntarles a ellos. Kaiosama por otra parte de cierta forma quería evitar que Bills fuera a la Tierra. Pero señor Bills, no pensará destruir la Tierra, dijo Kaiosama con pudor. No mientras no me hagan enojar, dijo Bills tranquilamente. ¿Destruir la Tierra? Exclamaron todos. Gran Bills, he querido hacerle una pregunta, he escuchado que usted es increíblemente poderoso, ¿le importaría darme una pequeña demostración? Dijo Goku. Y ahí está su instinto Saiyajin, dijo Bárbara temiendo por lo que pueda pasar. ¿Quieres que te muestre mi poder? ¿Qué pretendes? Preguntó Bills curioso. Le aseguro que me encantaría tener un encuentro amistoso con usted. Dijo Goku con emoción, ya resaltando sus ganas de pelear. En todos mis años de existencia, jamás había escuchado algo como lo que me acabas de pedir. ¿Hay confianza en tu corazón, o acaso será que eres un tonto al extremo? Dijo Bills. Sí, es un tonto, solo es un torpe cabeza hueca, dijo Kaiosama rápidamente. Todos rieron a eso. Lo haré, ahora atácame con todo lo que tengas, dijo Bills. ¿Estás seguro que quiere que lo ataque con todo lo tengo? No quiero que se enoje y destruya este planeta, dijo Goku. Prometo que no lo haré, dijo Bills. Y con eso la pelea iba a comenzar, con Kaiosama llorando de fondo y Whis tan tranquilamente. Goku comenzó a mostrarle las transformaciones que tenía, pero parecía que ninguna sorprendió a Bills, diciéndole que mejor se quedara en la fase 3. Lo está retando, dijo Clark. Goku se lanzó a gran velocidad, para luego aparecer detrás de Bills y lanzar un golpe rápido que fue detenido con facilidad, para luego aventarlo hacia adelante, haciendo que Goku barra el suelo. Cuando se reincorporó Bills ya estaba delante suya y con solo un golpe de dedos lo envió de vuelta a barrer el suelo, pero esta vez destruyendo todo. Solo con un dedo le hizo eso, dijo Kara sorprendida. Yo no lo vi cuando se movió, su velocidad me es imposible de seguir, con suerte sigo a Goku, dijo Clark, más atento que nunca a la pelea. Vieron a Goku lanzarse nuevamente, solo para ser esquivado continuamente. Ante el enojo de no poder darle, Goku cargó su puño y lo aventó a Bills que lo esquivó, pero causó que se generara un cráter enorme en la planeta, por el cual se podía ver el vacío del mundo. Pobre Kaiosama, dijo Alex. Goku se quedó ahí entre todo el humo, hasta que Bills apareció detrás de él y de un simple golpe lo incapacitó. ¿Derrotó a Goku de un solo toque en la nuca? Dijo Kara sin creer lo que sus ojos veían. ¿Estás vivo? Cabeza hueca, dijo Kaiosama. Qué suerte que se preocupa mucho por él, dijo Kara de manera sarcástica. Antes que alguien diga algo, vieron como Kaiosama le comunicó a Vegeta que Bills iría a la Tierra y que pase lo que pase, no lo hagan enojar. También le dijo que Goku fue derrotado de 2 simples golpes con el Super Saiyajin fase 3, y con eso el recuerdo se cortó. Aún no me creo con la facilidad que derrotaron a Goku, dijo Clark. Ni yo, dijo Jon. El recuerdo volvió con Goku deteniendo a Bills en la Tierra, ya que iba a destruirla. Este le pidió que le diera un poco de tiempo y con eso llamaron a Shenlong para pedirle que traiga al dios Super Saiyajin. Shenlong se estaba cansando de las preguntas de Goku, hasta que este le dijo que era porque estaba Bills a sus espaldas. Shenlong en ese momento sintió el verdadero terror y les empezó a explicar la historia del dios Super Saiyajin. Así que 5 Saiyajines iluminaran a uno, es una especie de ritual, dijo Bárbara. Vieron a Goku, Vegeta, Trunks, Goten y Gohan, colocarse en el cielo para empezar a hacer el ritual. ¿Por Kakaroto está a la cabeza? Recriminó Vegeta, como un niño. Porque quiere y puede, dijo Whis.
Otro defecto de los Saiyajines, dijo Bárbara confundiendo al resto. ¿Cuál defecto? Preguntó Clark. El no saber contar, ahí son 5, y Shenlong dijo que 5 Saiyajines eliminarían a uno, dijo Bárbara rodando los ojos. Sí, tienes razón, ahora solo le están pasando su poder a Goku solamente, dijo Kara. Luego de ver que nada de eso funcionó y que Goku dijera que no le podría ganar a Bills, Videl habló y dijo que si había otro Saiyajin. ¿De quién estás hablando? Preguntó Gohan confundido. Bueno, aún no ha llegado, pero tiene sangre de Saiyajin, dijo Videl sonriendo. Aún, no me digas que ella está, dijo Kara sonriendo. Es verdad lo que dice Videl, ella lleva un bebé que está creciendo en su interior, dijo Dende, haciendo emocionar a Gohan que fue a abrazarla. Qué lindo, dijo Bárbara. Bien, entonces ahora intentémoslo de nuevo con Videl, dijo Gohan sonriendo. Ellos volvieron a juntarse en un círculo, y ahora parecía que la cosa iba funcionando, ya que Goku fue rodeado por un aura celeste y blanca que no lo dejaba ver. Cuando ésta se fue y dejó ver a Goku, todos lo veían confundidos. Solo su pelo cambió, y es más flaco, dijo Alex con duda. Bueno, mal no se ve, dijo Dina. Ante eso vieron cómo decidieron iniciar la pelea, lanzando un puñetazo que conectaron los dos en el centro, generando un cráter. Wow, esta vez pudo conectar un golpe y soportarlo, dijo Clark. Vieron cómo ambos se fueron a pelear a la ciudad y cómo Goku solo bloqueaba los golpes, mas no intentaba hacer otra cosa. Goku no intenta pelear, dijo Jon confundido. Asombroso, sigue así, dijo Bills viéndolo. Es verdad, es raro que no pelee, dijo Clark. ¿Qué sucede? No luces satisfecho, dijo Bills. No lo estoy, dijo Goku, confundiendo a todos. ¿No te gusta ser un dios? Preguntó Bills. No es eso, nunca imaginé un mundo al que no puedo acceder yo solo, dijo Goku. ¿Y eso no te gusta? Preguntó Bills. No, no me gusta. Gritó Goku que se lanzó a atacar a Bills a una velocidad que Kara, Clark, Monel y Jon ya no podían ver. Los perdimos de vista, dijo Clark. Yo también, dijo Kara que no podía creer la velocidad de Goku y ese gato morado. ¿Están bromeando? Preguntó Dina asombrada. Ellos negaron con la cabeza, y notaron como la velocidad de pelea bajó y los pudieron ver. Dices cosas muy interesantes, ¿no te gusta depender de tus amigos para ser un dios? Eso te enoja. Dijo Bills alejando a Goku. Te equivocas, lo que me enoja, es que sin el poder de todos ellos, jamás podría enfrentarte así, Bills. Eso me genera frustración, dijo Goku. Ese orgullo sí se puede ver, dijo Whin. Entonces, ¿por qué te transformaste en dios? Preguntó Bills. Porque quería luchar contigo, es justo por eso, dijo Goku. Kara iba a hablar cuando vieron a Bills lanzarse a atacar a Goku con una serie de golpes que lo hicieron atravesar un bosque y una zona rocosa, hasta que lo envió de un golpe de martillo al mar. Están destruyendo todo a su paso, dijo Kara. Ese orgullo que tienes será tu perdición. Dijo Bills reanudando la pelea, haciendo que se vayan más bajo tierra. ¡Qué poder más increíble! Dijo Jon. Luego de una plática del orgullo de Vegeta y cómo cambió con el tiempo, al dejar su orgullo como príncipe, Bills le dijo que seguía esperando una verdadera pelea. ¿En serio? Yo solo estaba dando el 80%, dijo Goku rascándose la cabeza. Esto se va a poner interesante, dijo Whin, al ver cómo la pelea se reanudó. Bills intentaba golpear a Goku que esquivaba todos los golpes, al ver eso se alejó y comenzó a liberar una lluvia de energía que comenzaba a colapsar toda la cueva en la que estaban. Mientras Goku esquivaba e intentaba subir a la superficie, pero en cierta parte se quedó atorado de tanta destrucción. ¿Alguien ya notó que Goku ya no es más un dios? Inquirió Jon. Clark iba a hablar cuando escucharon a Goku gritar. «Ia, deja de destruir cosas». Fue el grito de Goku que fue acompañado de una expulsión de energía, mostrando que ahora estaba en su Super Saiyajin.
con eso y una rabia contenida fue como un cohete al cielo, viéndose nomás el destello dorado moverse y uno morado por detrás que era Bills. Es un Super Saiyajin ordinario ahora, dijo Clark. No lo sé si es ordinario, pero como no puedo ver la pelea, solo veo al destello dorado mandar a volar al morado cada vez que chocan, dijo Win que estaba emocionado. Sí, Goku está conectando muchos golpes, dijo Kara igual de emocionada. Vieron cómo la pelea siguió en la atmósfera de la Tierra, y como Goku le lanzó un Super Kamehameha que iluminó todo el planeta, pero lamentablemente no le hizo nada al dios. Ahora es mi turno, dijo Bills, que creó una esfera de fuego colosal, dispuesta a matar a Goku. Estoy listo para lo que sea. Gritó Goku que comenzó a intentar detener el ataque de Bills, pero era mucho para él. Oh no Goku. Exclamó Kara, que ante la conmoción rompió la mitad de la mesa. Jon rodó los ojos ante eso. Parece que aún no te has dado cuenta, dijo Bills. ¿De qué hablas? Preguntó Goku con esfuerzo. Tu poder de Super Saiyajin Dios se agotó hace tiempo, parece que absorbiste la energía de ese mundo completamente en tu cuerpo, es por eso que aunque volviste a tu estado normal, no has perdido demasiado poder, estás en otro nivel, incluso te llamaría prodigio, dijo Bills. Bueno que el dios de la destrucción te llame prodigio ya es algo, dijo Monel. Aún hay mucha diferencia entre nosotros, dijo Goku con rabia. Entonces ríndete y póstrate ante mí, dijo Bills que atacó nuevamente, haciendo que Goku sea absorbido por la gran esfera de fuego y vuelva a su estado base. Esto es malo, está en su forma base, dijo Kara. Él va. Quiso decir Alex. No, él no lo hará, dijo Monel. Me olvidaba que eras su fan número 1, dijo Alex sarcásticamente. Goku volvió a intentar detener el ataque, pero era inútil, este se acercaba cada vez más a la Tierra. No, no, no. Se reprochaba a sí mismo Goku, por no poder más, hasta que entró en un shock recordando todo lo que tenía que proteger. ¿Alguien más vio a Milk y a los amigos de Goku gritando por su nombre? Preguntó Dina confundida. Estamos en la mente de Goku, y eso fue un shock que tuvo, y pues claro que lo pudimos ver, dijo Jon. Goku ante eso reaccionó y liberando poder, pasó a su Super Saiyajin Dios e hizo que la esfera desaparezca. ¿Qué hizo? Preguntó Bárbara, la misma pregunta se hizo Bills. No sé qué fue lo que hice, dijo Goku exhausto. ¿Con que no lo sabes? Eres fascinante, dijo Bills, que ahora le apuntaba con la mano, desprendiendo una energía que nunca vieron. ¡Qué cobarde! Dijo Kara. Goku solo rió ante eso, ya dando por hecho todo, pero Bills le devolvió la sonrisa y detuvo su ataque. ¿Y ahora? Preguntó Win. Goku hizo la misma pregunta. Solo quería hacer que dijeras me rindo, dijo Bills, confundiendo a Goku. ¿Me rindo? Pues me rindo, veo que eres muy fuerte, y jamás podría derrotarte Bills, eres el más fuerte del universo, dijo Goku. Parece que al fin te das cuenta de mi poder, aunque debo reconocer que también eres muy fuerte, en la larga historia de pelea que he tenido con mis oponentes, tú eres el segundo más fuerte, dijo Bills. ¿Que solamente soy el segundo más fuerte? Inquirió decepcionado Goku. Goku no empieces, dijo Bárbara. Goku preguntó si ahora no destruiría la Tierra, pero Bills dijo que nunca se puede retractar de una palabra. Ahora quiero decirte una cosa, puedes ver al asistente Whis parado por allá. Aunque Whis es mi asistente, también es mi honorable maestro, dijo Bills. Eso quiere decir que Whis es mucho más fuerte que Bills. Wow, hoy me va a explotar la cabeza, dijo Win. Eso quiere decir que el más fuerte del universo, intentó decir Goku. Estamos en el séptimo universo, en total hay 12 universos, ¿no crees que haya alguien más fuerte en alguno de ellos? Dijo Bills con seriedad y al mismo tiempo con una sonrisa. Goku solo comenzó a reír hasta que se quedó sin energías y comenzó a caer, pero Bills lo atrapó. Parece que Bills ya se encariñó con Goku, nadie se resiste a él, dijo Kara. Y la verdad que no, dijo Bárbara riendo. Vieron cómo dejó caer a Goku como si fuera una bolsa de papas, y todos sus amigos fueron a ayudarlo.
ahora procederé a destruir la Tierra, tal y como lo dije, dijo Bills, creando una esfera morada en su mano. Eso no estaba en los planes, dijo Bárbara. Goku no puede morir, dijo Kara. Bills seguía cargando la energía, haciendo que todos se tensen. Pero de un momento a otro vieron que solo destruyó una pequeña porción del planeta, haciendo que todos se confundan. ¿Y ahora? Inquirió Clark confundido. Parece que tendré que destruir la Tierra en otro momento, me quedé sin energía, dijo Bills tan tranquilamente. Eso es mentira, es un maldito dios, ¿cómo se va a quedar sin energía? Dijo Win. Para mí solo perdonó a Goku por darle una buena pelea, dijo Jon. Gracias Bills, dijo Goku tirado en el suelo. Escucha, cuando Bills pase al otro mundo, ¿te gustaría ser el siguiente destructor? Preguntó Whis. Wow, eso no me lo esperaba, dijo Dina. Creo que todos sabemos cuál es la respuesta de Goku, dijo Clark sonriendo. Bills solo reprochó molesto ante el comentario. No, muchísimas gracias, dijo Goku riendo, luego de eso vieron como Bills se fue y el recuerdo acabó. Era obvia esa respuesta por parte de Goku, dijo Kara. Bueno, ahora Goku se metió al terreno de los dioses, será por eso que antes me hablaba de su poder divino, decía Bárbara pensativa. Sí creo que eso luego lo veremos, dijo Jon, viendo como la pantalla volvía a dar imagen. Capítulo 24. Cosas locas en los recuerdos. Sala de reuniones. Ahora quiero saber qué pasará con Goku, él siempre quiere superar a todos, no creo que se quede atrás con el dios de la destrucción, dijo Win. Sí, tienes razón, Goku nunca se da por vencido, dijo Kara sonriendo. El recuerdo en la pantalla se fue mostrando, y lo primero que vieron fue a Goku durmiendo en una cosechadora, mientras conducía con los pies y por poco no se caía a un acantilado, luego por milagro de Dios frenó cerca de un árbol y en ese mismo momento apareció Krilin. Bueno, al menos está trabajando, dijo Monel. Escucharon el por qué Goku estaba trabajando y era que Milk lo había obligado porque su nieta estaba en camino. Todo tiene un motivo, dijo Bárbara riendo. Ahora Krilin le empezó a hablar a Goku sobre el gran abismo que había entre ellos ahora. Es verdad, ellos empezaron juntos el camino de las artes marciales y míralos ahora, uno peleó contra el dios de la destrucción y el otro es el humano más fuerte de la tierra, dijo Kara sonriendo. Ahora Krilin le había pedido a Goku que lo golpee para saber la fuerza que éste manejaba. No me parece que ese chico sea muy listo, dijo Monel. Pero te dolerá. Dijo Goku confundido. Krilin solo le afirmó con la cabeza. Esto no va a terminar bien, dijo Kara. Lo que vieron fue a Krilin activar su aura de ki y a Goku darle un golpe en el rostro que lo hizo salir volando, atravesando más 5 campos de cultivos. Y cuando pensaron que Goku lo atraparía, lo que pasó fue que Krilin terminó incrustado en una montaña. Dios, qué dolor, dijo Alex. Ese chico no era nada listo, ¿a quién se le ocurre pedir que te golpee Goku con todas sus fuerzas? Ni en mi sano juicio lo haría, dijo Monel. Y esa no fue toda la fuerza de Goku, dijo Jon remarcando lo obvio. Luego de eso vieron como el recuerdo se acabó e iniciaba otro nuevo, viéndose como Goku le pedía a Whis para ir a entrenar al planeta de Bills, ya que Vegeta ya estaba entrenando ahí. El recuerdo volvió a irse y luego ya vieron a Goku junto a Vegeta, viendo de frente a Whis. Supongo que ahora su nueva maestro será Whis, no creo que Bills los entrene, dijo Bárbara. Si tiene toda la pinta, recuerda también que Bills dijo que Whis era su maestro, o sea que hasta dónde llegará ahora Goku, decía Clark. El entrenamiento ya había comenzado y Kara, Monel, Jon y Clark intentaban seguir con la vista a Goku y Vegeta que intentaban golpear a Whis pero no atinaban ningún golpe. No lo pueden tocar, dijo Kara sin creerlo. En ese momento vieron como Whis detuvo sus golpes con 2 dedos de la misma mano. Es impresionante, dijo Bárbara. Bien, deténganse, ambos han mejorado bastante, aunque les falta más velocidad. Hasta me dio tiempo de ponerles mi autógrafo, dijo Whis sonriendo. ¿En qué momento? Preguntó Clark asombrado. Por otra parte, Vegeta, dijo Whis.
Goku, ¿qué? Dijo Vegeta. Eres un genio en las peleas, aunque por algunas razones Goku siempre termina superándote, dijo Whis. Eso fue un golpe bajo, dijo Whis. No tenías que ser tan directo, dijo Vegeta ofendido. Yo también lo estaría si me lo dicen así, dijo Monel. ¿Y sabes por qué es eso? Preguntó Whis, con un Vegeta negando. Es porque piensas demasiado las cosas a la hora de pelear, eso hace que no puedas sacar tu potencial al máximo, de vez en cuando debes estar relajado, así como lo hace Goku, dijo Whis. Tiene razón, Vegeta, dijo Goku riendo. Por otro lado, dijo Whis que se acercó a Goku y le dio un golpe en el estómago. ¿Y eso? Inquirió Cara confundida. Es muy malo estar demasiado tiempo relajado, el confiarte de más también es un gran problema, no importa lo poderoso que seas, si bajas la guardia serás frágil. Goku, tu problema es que siempre te relajas demasiado por estar confiado, dijo Whis. Eso es cierto, dijo Vegeta burlonamente, mientras Goku se seguía sujetando el estómago. Bueno, creo que tiene razón en eso Whis, dijo Bárbara. Claramente tiene su razón, dijo Jon. El entrenamiento continuó y el recuerdo se fue apagando. ¿Por qué me cortan el entrenamiento? Preguntó Cara con molestia. ¿Quién sabe? Dijo Alex. Miren, el recuerdo está volviendo, dijo Clark. Volvieron a ver a Goku y Vegeta pelear, pero a una velocidad increíble. Son muy rápidos, me es complicado seguirlos con la vista, dijo Cara. Sí, es como si de un momento a otro su poder hubiese aumentado bruscamente, dijo Clark. Y eso que no están transformados, dijo Monel. Eso es verdad, dijo Bárbara. Es increíble cómo Goku se supera constantemente, creo que algo debería de aprender de él, pensaba Cara con una sonrisa. Todo fue detenido cuando Whis informó que Bulma los necesitaba de inmediato en la Tierra porque Freezer había vuelto a la vida. ¿Cómo demonios lo revivieron? Exclamó Dina sin creerlo. Ante eso Goku intentó rápidamente teletransportarse, pero se le estaba dificultando, ya que estaban a muchos planetas de distancia y se le era imposible detectar un ki. Gohan está muy herido, se nota que ha dejado sus entrenamientos de lado, dijo Monel. Kakaroto. Exclamó Vegeta apurado al ver que Goku no conseguía ubicar un ki. Hasta que vieron a Gohan de fondo expulsar gran poder y ahí fue cuando pudieron ubicarlos. Dame la mano Vegeta, dijo Goku. Vegeta se puso nervioso a eso y no lo quería hacer. Porrao, es solo darle la mano, la Tierra está en peligro y le preocupa más eso, dijo Cara suspirando pesadamente. Vegeta creo que aún no cambia del todo, dijo Dina. Vieron a Goku desaparecer junto a Vegeta, y aparecer justo enfrente de Gohan, donde Goku desvió un rayo de ki en el momento preciso, ya que eso iba a Gohan, el cual estaba al borde de la muerte por expulsar tanto poder que su cuerpo no podía aguantar. A eso le llamo una entrada, dijo Whis, ganándose la mirada de todos. Goku puso a salvo a Gohan y el cadáver de Piccolo, ante eso les ordenó a Goten y Trunks que se lo llevaran al templo sagrado. Creo que a Piccolo lo van a revivir con las esferas del dragón de Namek, dijo Bárbara. Sí, pero qué rara la forma de Freezer, ¿no? Dijo Clark. Tienes razón, se ve menos amenazador, dijo Cara. Escucharon a Freezer hablar sobre la agonía que tuvo que pasar en el infierno, cómo volvió a la vida y su único objetivo que era matar a Goku. Creo que aún no supero la humillación que le dio Goku aquella vez, dijo Monel. Y como para no olvidarla, fue brutal, dijo Whis. Vieron a Freezer ahora pasar a lo que sería su forma final. Creo que ahora entiendo, su forma más enana era como su forma base, dijo Dina, junto al asentimiento de todos. ¿Acaso no te vas a transformar en Super Saiyajin? Inquirió Freezer. No comas ansias, aún no la necesito, dijo Goku con una sonrisa. Directo al orgullo, dijo Whis. Y la pelea por fin había comenzado, con un Freezer que intentaba golpear por todas partes a Goku, pero no lograba conectar ningún golpe. Todo lo contrario era por parte de Goku, que sí conectaba los golpes con extrema facilidad. Aún no lo toca, dijo Clark asombrado.
Goku en ese momento es increíblemente fuerte, recuérdenme que nunca lo haga enojar, dijo Monel. Cuando Clark iba a hablar vieron como la pantalla se había vuelto morada, era un ataque colosal de Freezer que iba directo a Goku. Este lo lanzó un Kamehameha y contrarrestó el ataque con facilidad, haciendo que Freezer se enoje más. Dime una cosa, ¿eso fue todo?, preguntó Goku volviendo a esquivar los golpes sosos de Freezer. Creo que lo va a destrozar, mentalmente, dijo Jon. Ahora pelea se vio interrumpida por Vegeta que fue a atacar a Goku. ¿Qué hace?, dijo cara molesta. Insecto que rápido olvidas las cosas, dijimos que nos turnaríamos en la pelea. Gritó enojado Vegeta. Estos Saiyajines no tienen remedio, dijo Dina. Vegeta, no te metas en la pelea, yo solo estoy aquí para matar al odioso de Goku, dijo Freezer. ¿Ves, Vegeta?, dijo Goku con una sonrisa burlona. Ante eso vieron como Vegeta volvió al suelo enojado por no poder pelear. Vaya, estoy sorprendido, ya que han pasado varios años pero no esperaba que tus habilidades de pelea se incrementaran tanto, dijo Freezer. Creo que sus niveles están muy distintos ahora, aunque por la tranquilidad de Freezer se puede ver que algo oculta, dijo Jon. Si algo oculta, si no estaría con el mismo miedo que en Namekusei, dijo Bárbara. Fue una excelente idea haber entrenado antes, dijo Freezer. Veo que tienes algo escondido para el final, dijo Goku riendo. ¿Y eso lo emociona? Cara, no entiendo a tu novio, dijo Alex. Yo tampoco, por suerte él es fuerte y digamos que eso lo salva de su confianza, dijo Cara con un suspiro. Goku en eso propuso que utilizaran su máximo poder. Bien, entonces comienza tú, dijo Freezer. ¿Estás seguro? Si lo hago me terminará por aburrir, dijo Goku con una sonrisa. Goku me cae cada vez mejor, dijo Win. Sí, lo dice el fan número 1, dijo Alex rodando los ojos. Freezer y Goku bajaron a tierra firme. Yo creo que con el Super Saiyajin es más que suficiente, dijo Bárbara. Sí, yo creo lo mismo, dijo Dina. Freezer dijo que entrenó, quién sabe cuánto habrá aumentado su poder, dijo Jon serio. Te tomas todo muy a pecho, dijo Win recibiendo una mirada que indicaba que se callara. Vieron a Goku expulsar su poder y como el viento fluía a su alrededor, pero cuando pensaron que verían una aura dorada, vieron una completamente distinta, y esta vez no hubo alboroto al transformarse, sino que fue tranquila. ¿Su pelo es azul?, dijo Cara que se sorprendió. ¿Es el Super Saiyajin o no? Claramente es algo distinta, dijo Alex. Tiene tantos estilos y todos le quedan bien, dijo Dina. Bah, solo te transformaste en un Super Saiyajin, dijo Freezer. Es complicado de explicar, pero te lo diré así, soy un Saiyajin que alcanzó la fase Dios, y que ahora se transformó en Super Saiyajin, dijo Goku. O sea que es un Super Saiyajin Dios, dijo Win. No serás muy inteligente, ¿no, Win?, dijo Bárbara con clara burla, mientras Win solo le sacaba la lengua. Goku creo que está formando un arco iris con su pelo, dijo Clark riendo. Nadie dijo más nada porque vieron como el planeta comenzaba a mostrar los signos de dos grandes poderes que eran liberados. No paro de asombrarme al ver que por la liberación de los poderes de Goku el clima cambia así de drástico, dijo Bárbara. Goku se lanzó con un golpe en alto, que fue detenido por Freezer que le encajó un golpe en el estómago para luego darle otro en el rostro, haciendo que atraviese toda una montaña. Goku salió de todo el humo y fue hacia Freezer, desapareciendo en su cara, para luego aparecer detrás y darle un golpe de mazo e enviarlo al mar. Wow, las peleas con Goku se pueden intensificar en 2 segundos, dijo Clark. Concuerdo, dijeron Cara y Monel. La pelea estuvo marchando en lo que se diría un empate, hasta que Freezer dio varios golpes certeros y terminó por mandar a Goku contra una montaña. No me gusta cómo va esto, dijo Monel. Qué mala suerte, voy perdiendo en esta pelea, dijo Goku sonriendo. Y sonríe por estar perdiendo. Cara procura que si Goku se enfrenta a alguien en esta dimensión y vaya perdiendo, no se lo tome así, dijo Alex. Cara solo le asintió.
Ahora llegó el momento de continuar con mi venganza, dijo Freezer. ¿Quieres seguir peleando? Te recomiendo que mejor regreses a tu planeta mientras estás en ventaja, después de todo se tomaron la molestia de revivirte, dijo Goku. Hace 6 meses había dicho Piccolo que lo revivieron, ¿no? Dijo Whin. Sí, dijo Dina. Kakaroto, si quieres puedo reemplazarte, dijo Vegeta a forma de burla. Ah, eres un chapucero, de seguro ya descubriste su punto débil y quieres aprovecharlo. Dijo Goku como si fuera un niño haciendo berrinches, haciendo que todos se rían. Luego de una charla sobre lo que hizo Freezer después de terminar su entrenamiento y venir a la Tierra, concluyeron que el desgaste de su energía era muy agresivo. Diablos, sí que Vegeta y Goku son unos genios para la batalla, dijo Jon. ¿No quieres pelear de forma amistosa contra él cuando termine de mostrarnos sus recuerdos? Dijo Jon de forma de burla. Le diré que te entrene mejor, dijo Jon. Un solo trago saliva. La pelea había comenzado nuevamente, y ahora Goku comenzó a golpear brutalmente a Freezer, mientras también lo hacía perder tiempo. Está dándole una paliza, y al mismo tiempo está haciendo que desgaste su energía, dijo Jon impresionado. Tú puedes, Goku. Gritó Kara aturdiendo a todos. Bueno, les presento a mi hermana, ¿es esto?, dijo Alex sacudiendo la cabeza ante el grito. Goku ahora estaba esquivando los discos cortantes de Freezer, mientras se deslizaba por el mar. Wow, Goku es muy pro, dijo Monel. Ya vas aprendiendo, dijo Whin chocando los 5 con Monel. Freezer se estaba enojando cada vez más al ver que Goku solo estaba haciendo tiempo, y fue directo a pegarle en el rostro, haciendo que Goku tuerza la cara, para luego girar la cabeza con una mirada seria y aun con el puño de Freezer en ella. Ya valió, dijeron todos al ver la mirada de Goku. Goku puso 2 dedos en el pecho de Freezer. Yo conozco eso, dijo Bárbara y Whin al mismo tiempo. Los 2 dedos de Goku pasaron a un puño que se enterró en el pecho de Freezer, haciendo que este se meta para dentro de la fuerza del golpe. Porrao le metió el pecho para adentro. Dijo Kara desviando la mirada de la impresión. Luego Goku le dio una patada en la cabeza que lo envió al mar. Ese golpe que hizo Goku es igual al de Bruce Lee. Dijeron Bárbara y Whin al recordar. Tienen razón, dijo Jon. Kame. Oh, ahora se viene lo bueno, dijeron Whin y Monel. No me canso de escuchar y ver esa técnica, dijo Bárbara. Ame. Creo que con ese poder esta tierra estaría hecha añicos, dijo Clark. Ah. Terminó por gritar Goku, haciendo que su técnica ocupe todo el mar mientras consumía el cuerpo de Freezer. Freezer poco a poco fue saliendo del agua mientras se arrastraba. No puedes ganarme, maldito. Gritó Freezer cayendo de rodillas, haciendo que enormes piedras se desprendan de la tierra y caigan en distintos sitios. Te lo dije, mejor vete de este planeta, pelearé las veces que haga falta contigo, dijo Goku, que desapareció y apareció delante de Freezer. Pasaron unos segundos cuando Goku recibió un láser que le atravesó el pecho, haciendo que vuelva a su forma base y caiga al suelo. ¡Ay no! Dijeron las chicas que voltearon la mirada. Miren de vuelta, Goku es terco para morir con ese ataque, dijo Clark. Pero Clark no debió decir eso, porque lo siguiente que vieron fue a Freezer torturar a Goku, haciendo que un grito desgarrador se escuche en toda la sala. Kara solo vio con los ojos rojos a Clark, que miraba hacia otro lado. Te lo dije, tu ingenuidad es tu punto débil, por más que seas extremadamente fuerte, tu exceso de confianza es lo que te pone en desventaja. A pesar de tener un cuerpo resistente, es increíble que hayas desplomado con solo recibir un rayo de esa arma, debes sentirte frustrado. Dijo Freezer. Freezer tiene razón, Goku puede ser muy poderoso, pero su exceso de confianza es como decirlo su punto débil, dijo Jon. Entonces si Batman quiere encontrar un punto débil en Goku, le decimos que es su confianza, entonces ahí le explotaría el cerebro a Batman, dijo Whin, haciendo reír a Bárbara y dirá. Freezer en eso llamó a Vegeta para que acabe con Goku y le demuestre su lealtad. Pero este le dijo que necesita de Goku para volverse más fuerte.
Rayos, qué mala suerte, como no me enteré antes, dijo Vegeta confundiendo a todos. Espero que no haga una insensatez, dijo Dina apretando el puño. Lo siento, pero ya tomé una decisión, la cual es eliminarte por completo, insecto. Fuiste tú quien destruyó mi planeta natal, y creíste que te sería leal, estás equivocado, dijo Vegeta. Krilin, trae un semilla del ermitaño para Kakaroto, dijo Vegeta. Krilin le dio la semilla a Goku, y este luego le dio la pelea a Vegeta. Por Dios Goku, ¿cómo puedes ser así de confiado?, dijo Bárbara suspirando. Vieron a Vegeta apalear a Freezer, hasta que este quedó sin su transformación Golden arrodillado en el suelo. Admítelo, este es tu fin, Freezer. Ni se te ocurra volver a resucitar, dijo Vegeta, cargando un ataque de ki para matar a Freezer. Por fin se acaba esto, dijo Kara. Pero todo tomó otro rumbo, cuando vieron a Freezer atacar el centro de la Tierra y hacer que toda la Tierra explote. Ahora Goku y sus amigos estaban en el espacio a salvo, gracias al báculo de Whis. Pero, ¿qué hizo?, dijo Clark impactado. Se llevó el planeta Tierra con él, dijo Kara igual de incrédula. Todos en la cúpula se estaban lamentando ante la pérdida de su hogar. Todo es mi culpa, si hubiera acabado con él desde un principio, dijo Goku recriminándose. Bueno, ¿estás dispuesto a hacerlo?, le preguntó Whis a Goku. Yo ya estoy muy perdido acá, dijo Monel. Digamos que regresaré en el tiempo límite es de 3 minutos, dijo Whis. ¿Eso es posible?, preguntó Goku. Whis no respondió, sino que golpeó 3 veces su bastón en el suelo y la magia sucedió. Diablos, la vida de Goku toma rumbos muy alocados, dijo Monel. Goku reaccionó muy rápido y fue directo a Freezer. Freezer. Gritó Goku, que lanzó un Mega Kamehameha y terminó por desintegrarlo, y con eso el recuerdo acabó. Ahora sí, todo terminó, dijo Alex. Vieron por último a Goku hablar con Vegeta sobre lo que había pasado, y que claramente este no le iba a dar las gracias. Goku dijo que no era eso, sino que era sobre el trabajo en equipo. Vegeta claramente se negó a hacer equipo con Goku. Vegeta nunca aprende, dijo Alex. Qué bien, por yo tampoco lo haría, dijo Goku con una sonrisa, haciendo que todos en la sala se lleven la mano a la frente, y ahora sí la pantalla se puso en negro. Se podría decir que algo cambió Goku, porque si no ni con ustedes haría equipo, dijo Bárbara mirando a Kara y Clark. Podríamos decir que sí, dijo Kara. El recuerdo ahora mostraba a Goku y Vegeta entrenando, hasta que un estruendo en el planeta hizo que Bills se despertara de mal humor y comience a atacar a Goku y Vegeta. Un día de estos van a terminar muertos, dijo Dina. Cuando encontraron quien hizo el estruendo, fueron directo a lo que era una especie de living, en el cual estaban hablando de quién era el gato gordo y morado que se parecía a Bills, y una mujer bastante bonita que mantenía rasgos similares a los de Whis. Bueno, ¿se clonaron y salió mal, o qué pasó?, dijo Win. Luego escucharon a Whis explicar lo de los 12 universos y como le dijo hermana a aquella mujer. Ahora lo explica todo, es su hermana, dijo Jon. Sí, y el gato gordo ese, es el dios de la destrucción del 6º universo, dijo Bárbara. La charla fue sobre una competencia por quedarse con la comida de la Tierra, en donde se llegó a un acuerdo para que 5 participantes pelearan. Con eso resuelto, el recuerdo se volvió negro y ahora estaban ya todos reunidos en un planeta desconocido. Vaya, eso fue rápido, dijo Alex viendo la arena de combate. Sí, sin relleno ni nada, dijo Win viendo a Goku parado ya en la plataforma. Eso es un Uniepo gigante, dijo Bárbara. Vieron la primera pelea, que fue bastante absurda, contando con la victoria de Goku. Luego vieron las demás peleas donde Goku perdió contra una copia barata de Freezer, de una manera muy sospechosa. ¿Cómo Goku perdió contra ese debilucho?, preguntó Alex. No sé, algo no anda bien, dijo Kara. Sí, y está intentando aparentar algo que no es, dijo Dina. Una buena persona, dijo Jon.
Luego de la pelea contra Piccolo, donde Frost también le ganó, hubo una disputa para ver si este estaba haciendo trampa, en donde se descubrió que tenía una aguja con veneno, entonces quedó descalificado. Yo sabía que estaba haciendo trampa, o sea se parece a Freezer, no puede ser una persona buena, o mejor dicho un alienígena bueno, dijo Bárbara. Las siguientes peleas fueron de Vegeta donde ganó 2, y en la última fue derrotado por un sujeto llamado Hit, en el cual no pudieron ver ninguno de sus movimientos. Por poco y Vegeta muere, dijo Kara. Ese sujeto tiene cabeza de P, intentó decir Win. Sí, ya nos dimos cuenta Win, no lo digas, dijo Dina. Ahora era la hora de Goku de pelear. Goku, no te confíes, dijo Kara. La pelea comenzó con Goku probando al enemigo, y en el proceso recibiendo varios golpes. Goku tiene complejo de saco de boxeo que, dijo Monel. Por suerte resiste los golpes muy bien a pesar de ser en puntos vitales, dijo Jon. En eso escucharon a Goku decir lo que había descubierto y seguido de eso pasó a su fase Blue. ¿Pero por qué le dice al enemigo su plan? Dijo Bárbara palmeándose la frente. ¿Estás seguro? Tal vez solo debo hacer movimientos diferentes, dijo Hit tranquilamente. No, el querer cambiar de hábitos es más difícil de lo que parece. Más bien, podrás contra mi velocidad. Dijo Goku con una sonrisa y con eso una arremetida fue lo que hizo contra Hit, y de ahí comenzar un intercambio de golpes. Porrao es rapidísimo, solo veo sus brazos y piernas moviéndose pero no sé a dónde van, dijo Kara. Un choque de puños detuvo la pelea. ¿Qué pasa? ¿Y tu salto en el tiempo? Exclamó Goku. Es verdad no lo está usando, dijo Jon. Hit no respondió, por lo que se llevó una patada en las costillas, un golpe en la mandíbula y otro en el rostro. Wow, fue el comentario de todos. Vamos, usa tu salto en el tiempo, dijo Goku. Está bien, dijo Hit secamente. No sé qué tan buena idea fue pedir eso, dijo Jon. Hit utilizó el salto en el tiempo, pero solo para recibir un golpe en seco en el estómago y una patada en la cara que lo envió al suelo. Nadie dijo nada porque estaban asombrados de ver cómo Goku desarrollaba la pelea que en un principio estaba perdida y con eso la pelea seguía. Se acabó. Dijo Goku que se lanzó a Hit para golpearlo, pero todos se quedaron quietos al ver lo que había pasado. Goku. Gritó instintivamente Kara, al ver el golpe en el estómago que recibió. ¿Estás bien? ¿Puedes seguir? Preguntó el referí. La pelea a Ter. Espera. ¿Aún puedo seguir? Interrumpió Goku. Luego de eso escucharon a Hit explicar lo que hizo, y es que al ver a alguien más fuerte como Goku, decidió aumentar su salto en el tiempo a 0,2 segundos. Prepárate, me has ayudado a mejorar, solo te devuelvo el favor, porque no habrá una próxima vez, dijo Hit. ¿Crees aguantar mis 0,2 segundos? Dijo Hit. Goku ante esto volvió a caer al piso sin que nadie haya visto nada. No vi nada, dijo Clark. No podrás pasar ni los 0,5, dijo Hit ante un Goku que estaba en el suelo. Hit en eso preguntó si estaba prohibido matar, y que cómo hacían, ya que Goku no podía ni reaccionar ante su cuerpo. Pero Goku no se rinde, dijo Win sonriendo. Esa sonrisa se debía a que vieron como Goku se levantó a pesar de su gravedad, y comenzó a explicar que aún le queda un as bajo la manga, y que si no lo usa bien, su cuerpo podría explotar. Un momento, eso lo dijo cuando utilizó el Kaioken, dijo Bárbara. Goku comenzó a elevar su poder, haciendo que todo el área tiemble, para luego de unos momentos parar repentinamente. Kaioken. Dijo Goku, mientras todos vieron como el aura azul era rodeada por una roja. Es impresionante, dijo Monel. Aquí voy. Dijo Goku que se movió a una velocidad que nadie veía. Aquí estoy, dijo Goku repentinamente. ¿Lo vieron? Preguntó Bárbara a Kara y los demás, los cuales negaron con la cabeza, mientras Goku seguía aumentando su poder. -4 veces, 6 veces, no puede ser, dijo Hit impresionado. ¿Qué está contando?
preguntó Win. Super Kaioken aumentado 10 veces. Gritó Goku y en un pestañeo que nadie pudo ver le encajó un golpe atroz en el rostro a Hit. Hit intentó usar su salto en el tiempo, pero Goku se adelantó a eso y le encajó un golpe en la boca del estómago. Es inútil, estoy más adelanto que tu técnica del salto en el tiempo, dijo Goku que seguido de eso le empezó a dar una paliza. No sé ustedes, pero cuando Goku supera al enemigo de esas maneras tan épicas, se me pone la piel de gallina, dijo Bárbara. No, no eres la única, dijo Win. Al estar en Super Saiyajin Blue, no podré aguantar mucho más tiempo, así que terminaré con esto de una vez. Me parece una discoteca el lugar, dijo Alex. Ahí viene. Dijeron Monel y Win emocionados. Fue el grito final de Goku que terminó por consumir a Hit y parte de la arena con ese ataque, un resplandor fue que cegó a todos fue lo último. ¿Dónde están? Preguntó Kara mirando a todos lados, pero había demasiado humo. Miren, en esas dos monedas raras, dijo Monel. De ahí vieron a Hit y Goku salir de cada una, con una sonrisa cada uno, chocaron los puños y volvieron a ponerse en posición de pelea. Wow, esto no termina más, estas peleas son mejores que todas las que puedes llegar a tener Kara, dijo Win. Eso ofende, pero no te lo discuto, dijo Kara haciendo un puchero. Goku está sonriendo, pero ese Kaioken lo está consumiendo, quién sabe cuánto tiempo pueda aguantar, dijo Gon mirando atentamente a Goku. Los se lanzaron nuevamente, pero esta vez Hit atacó a cada punto vital de Goku, haciendo que el aura de este desaparezca y quede noqueado en el aire. No, Goku, dijo Bárbara. Goku se reincorporó activando de vuelta su aura, y de un puñetazo mandó a Hit a estrellarse a la imagen gigante de Champa, y así este cayó ya sin energías. Goku es increíble, lo hizo, ganó. Gritaba Kara que zarandeaba a su hermana que solo tenía una sonrisa. No, Goku está muy cansado y Hit aún no salió de la arena, dijo Clark. Goku y Hit cayeron en una rodilla, pero a los minutos de respirar un poco, ambos se recuperaron. Yo no sé cómo se pueden levantar todavía, dijo Gon. Bills, podemos quitar todas las reglas del torneo, pidió Goku asombrando a todos. ¿Qué pretendes, Kakaroto? Preguntó Vegeta. Lo que pasa si no lo hacemos, es que Hit no podrá pelear realmente en serio, dijo Goku. Cierto, Hit es un asesino, por lo que supongo que todas sus mejores habilidades son de muerte instantánea, dijo Bárbara. Si Hit hubiera usado sus habilidades de asesino, posiblemente me hubiera matado, dijo Goku. ¿No temes a morir? Dijo Hit. Yo no voy a morir, dijo Goku con una sonrisa. Tu novio en definitiva no está bien de la cabeza, dijo Alex. No, no lo está, dijo Clark. Ante eso Champa dijo que sacaba las reglas, pero Bills no estaba de acuerdo, por lo que empezaron a pelear. Por su parte Goku pareciera que se había llevado bien con Hit. Goku le cae bien a todo el mundo, dijo Alex. Sí, creo que James se le agarraría algo, dijo Kara riendo. Goku al ver que Bill y Champa no llegaban a un acuerdo, saludó a Hit y se lanzó de la plataforma. Bueno, eso fue inesperado, dijo Monel. Y que lo digas, dijo Win. Las cosas continuaron, y luego de ver que Hit se dejó ganar por el peleador Monaka. Bueno, ¿quién diría que Hit le seguiría el juego a Goku? Dijo Kara sonriendo. Es raro que un asesino haga eso, Goku cambia las actitudes de las personas en instantes, dijo Alex. Cuando todo parecía que había terminado, vieron a Goku notar cómo las cosas en el universo 6 se estaban poniendo tensas, ya que habían perdido. Champa estaba optando por eliminarlos a todos. Este iba a intervenir, pero Bills lo detuvo y le dijo que si quería oponerse a eso tenía que enfrentarse al dios de la destrucción de cada universo, pero todo cambió su rumbo cuando vieron que Bills y Champa se asustaron al ver a un niño con dos sujetos raros en el centro de la arena. ¿Y ese chico con cabeza de balón? Preguntó Monel. Zeno-sama es la persona que está por encima de los 12 universos, dijo Bills con pavor.
Ese enano es tan poderoso, decía Win con muchas dudas. Vieron a todas las deidades ir a arrodillarse ante él. Eso parece, si no, no le tendrían tanto respeto, dijo Jon. El enano comenzó a regañar a los dioses por no hacer su trabajo, pero luego les dijo que el torneo lo entretuvo y que tenía pensado hacer unos pero con todos los universos. Eso es una locura, dijo Kara. ¿En serio? Eso suena divertido, dijo Goku que se acercó al enano, pero sus guardias le prohibieron el paso. Ay por Dios Goku, vas a hacer que te maten, decía Bárbara con miedo. Los dioses se ven más preocupados por lo que está pasando, dijo Jon. Hasta que vieron que Goku le extendió la mano y todo se puso tenso. Oh, dijo Win. Goku solo lo saludó y al enano le pareció divertido, por lo que se fueron del lugar sin tanta molestia, para luego pasar a pedir el deseo a las super esferas del dragón. Esas esferas son completamente del tamaño de un planeta, dijo Alex incrédula. Nadie pudo decir nada, ya que vieron como de ellas salió un resplandor que los cegó a todos. Cunado se fue, solo veían enfrente suyo lo que parecía una pared dorada. ¿Y ese muro?, inquirió Clark. Cuando en verdad notaron que algo se movió, ante eso un enorme dragón se hizo presente asombrando a todos. Creo que nunca en mi vida pensé ver algo igual, dijo Jon. Aquel enorme y dorado dragón comenzó a surcar el espacio mientras se los llevaba a Goku y los demás. Estoy viendo mal o hay demasiadas galaxias, dijo Kara. Estás viendo bien, dijo Clark. ¿Eso quiere decir que ese dragón es del tamaño de un universo?, preguntó Win con duda, pero nadie le supo responder a eso. Vieron luego a Whis pedir el deseo en un idioma muy raro y luego de eso volvieron a la Tierra y con eso el recuerdo acabó. ¡Qué locura lo que estamos viendo!, dijo Alex. Sí, y encima Goku se hace cada vez más fuerte, no tiene un límite, dijo Kara. Es alguien de admirar, te sacaste la lotería con el prima, solo cuídalo de que Diana no te lo robe, porque para ella sería muy fácil hacerlo, dijo Clark sonriendo. Esa sonrisa se fue cuando la visión de calor de Kara impactó en su rostro y lo sacó volando del edificio. Voy a hacer que empieces a trabajar de limpieza, dijo Jon mirando el ventanal roto, por el cual volvió a entrar Clark sin decir ninguna palabra. El recuerdo para su suerte volvió con Goku y Vegeta peleando en la casa de Bulma, donde todos los demás disfrutaban de la comida que estaba expuesta. Estos dos nunca se cansan de pelear, dijo Dina. Menos mal que no vino con Vegeta a este universo, de lo contrario sería mucho alboroto en toda la ciudad, dijo Alex. Ha llegado la comida. ¿Qué tal si os tomáis un pequeño descanso?, sugirió Whis. Goku y Vegeta bajaron a comer enseguida. Cuando estabais peleando contra Hit observé que tienen un buen control del ki, casi que parecéis obsesionados con el tema, recalcando en ti Goku, dijo Whis mientras comía. Goku rió a eso. Supongo que es la costumbre, dijo Goku comiendo. Sería acertado decir que es una de tus virtudes, pero eso no quiere decir que tengas que depender totalmente de ella. Recuerda que no es bueno confiar en una cosa en particular, dijo Whis. Hablando de ki, cuando vimos al rey del todo no sentí ningún ki poderoso, dijo Goku. En eso Goku comenzó a preguntarle a Bills por qué lo intimida tanto el enano. Goku le habla a las deidades como si fueran conocidos de toda la vida, dijo Bárbara. Sí, creo que ese es el toque de Goku, dijo Monel. ¿Recuerdas cuando Bills te dijo que podría borrar cualquier cosa con solo desearlo? Bueno, el rey del todo no necesita pelear, él es capaz de borrar los 12 universos si le apetece, dijo Whis asombrando a todos. De hecho antes había 18 universos, terminó por contar Whis. O sea que los hizo desaparecer por capricho, intuyó Bárbara. Eso es algo con lo que Goku tendría que tener cuidado. Un niño es dolor de muela, dijo Bárbara, recordando a Damián. Goku y Vegeta luego de comer volvieron a pelear, hasta que una nave que la mayoría conocía apareció de la nada. Podrías ir por una semilla Senzu, dijo Bulma. Sí, claro, dijo Goku que desapareció del lugar, le pidió rápidamente las semillas al maestro Karin y con eso volvió. Vegeta.
llamó Goku, para que atrapara la semilla, de ahí dándosela a Trunks. Tiene un cambio de look Trunks, es más flaquito que antes, dijo Dina. Al darle la semilla a Trunks, este despertó y atacó sin razón alguna a Goku, el cual detuvo el golpe sin mucho esfuerzo. ¿Todo el mundo ataca primero a Goku?, dijo Kara. Luego de que Trunks se calmara y de un regaño de Bills a Bulma por jugar con el tiempo, Trunks comenzó a contar lo que estaba pasando. No sé, no deja de repetir que destruirá a todos los humanos en nombre de la justicia, lo hemos podido contener durante un año, hasta que incluso acabó con mi madre, dijo Trunks. ¡Qué horror!, dijo Alex. ¿Quién diablos hizo eso?, preguntó molesto Vegeta. Ha sido Goku, dijo Trunks haciendo que todos se queden en shock. Goku, exclamaron todos. Sí, bueno, alguien idéntico a ti, aunque mi madre le puso Goku Black para no confundirlos, dijo Trunks. En eso Bulma mencionó que era imposible, ya que Goku en esa época falleció hace muchos años. Gracias Bulma por recordarme ese recuerdo no tan grato, dijo Kara. Sí, aún así este tipo es su viva imagen, tan cruel y malvado, cosa que es muy distinta al verdadero Goku, dijo Trunks. Por supuesto, Goku no podría ser cruel ni malvado, dijo Kara. Bien, en resumen necesitas ayuda para machacar a ese sujeto, déjamelo a mí, dijo Goku chocando sus puños. Pero a eso había un problema y es que Trunks no podía volver por la falta de combustible. Ante eso se llevó un regaño por parte de Vegeta por huir de la pelea y no vengar a los suyos. Nadie decía nada ya que la situación estaba tensa, hasta que Bulma habló. Alto ahí ustedes dos. Él no vive para las luchas como ustedes dos para obsesos por las peleas, ha estado al límite mucho tiempo. Tanto les cuesta dejar que respire al menos un poco, dijo Bulma, haciendo que ambos Saiyajines se callaran. Sigo sin entender cómo una simple humana mantiene a raya a los seres más poderosos del universo, dijo Jon incrédulo. Vegeta y Goku siguieron rogando con ir, hasta que Bulma aceptó. Esperen, Black tiene una fuerza incomparable, dijo Trunks con duda. Bien, entonces midamos nuestras fuerzas Trunks, dijo Goku. Sí señor, dijo Whin. No sé por qué te emocionas si no puedes seguirlos con la vista, dijo Mon en la forma de burla. Bueno, que yo sepa ahora tú tampoco puedes cuando Goku usa el Blue, dijo Whin devolviendo la sonrisa burlona. La pelea comenzó en ese momento con Goku en su fase 2 al igual que Trunks, en un encuentro que parecía equiparado, hasta que Goku pasó a su fase 3. Trunks no hizo lo mismo pero elevó su poder de gran manera. Goku al ver eso en un abrir y cerrar de ojos golpeó a Trunks por la nuca, haciendo que la pelea acabe. No vi nada, dijo Monel, cuando de su derecha escuchó la risa de Whin. Luego de eso escucharon a Goku pedir ayuda a Bills, el cual se negó. Aunque luego Whis con algo de duda, le preguntó a Trunks qué había pasado con el Kaioshin de su mundo. ¿Cómo dices? Ese tonto siempre metiendo las narices donde no debe, gritó Bills con angustia de escuchar eso. Oh, parece que sí le tienes aprecio a una persona, pero no pensé que sería el supremo Kaioshin, dijo Goku sonriendo. No se trata de eso, verás la figura del Kaioshin y el dios de la destrucción van de la mano, si uno muere el otro también, sus destinos están ligados, dijo Whis, haciendo que las caras de sorpresas de Goku y Vegeta se hagan notar. Wow, qué forma más fácil de matar al dios de la destrucción, dijo Monel. Todo esto quiere decir que en el mundo de Trunks ya no existe el dios de la destrucción, dijo Bárbara. Todos ahora estaban sentados dentro de la casa, escuchando atentamente cómo Trunks vivió la etapa donde debió de aparecer Majin Buu, como todo se fue al diablo en cuestión de segundos. Sí que la paso mal Trunks, dijo Dina. Hey Trunks. ¿Estás seguro que no hay dios de la destrucción en tu mundo? Preguntó Bills aún con dudas. Sí, es la primera vez que escucho eso sobre dios de la destrucción. ¿Ustedes uno? Dijo Trunks. Oh, no los he presentado, dijo Goku, que los presento en un instante de una manera cómica, haciendo reír a todos en la sala. Más vale tarde que nunca, dijo Alex rodando los ojos con una sonrisa.
Te aviso, son mucho más fuertes que yo, dijo Goku, haciendo que Trunks se asombre y con eso el recuerdo cambió. Ahora estaba Goku en un estanque, meditando junto a la compañía de Bills y Whis, hasta que alguien más se sumó, este era el Shin. ¿Me requerían para algo? Preguntó Shin a Bills y Whis. Sentimos hacerte venir de tan lejos, pero quería preguntarte una cosa, dijo Whis. Me estoy dando cuenta que los ángeles saben todo, dijo Monel. Sí, Whis está up, dijo Win confundiendo a Monel. Claro, dígame, dijo Shin. ¿Sabes de un dios que pueda tener una ideología extrema? Preguntó Bills confundiendo a Shin. Por ejemplo, alguien que crea que la extinción de los humanos sea positiva, dijo Whis. Claro, están intentando buscar pistas sobre alguien con tendencia a dominar cosas, pero como abarca 12 universos veo esto complicado, dijo Bárbara. Ahora que lo dice, Kibito es el único que se me viene a la mente, hace comentarios discriminativos contra los humanos, dijo Shin. En eso iban a ir a averiguar si la identidad de Black era Kibito, cuando a Whis le llegó una llamada del supremo sacerdote, un nombre que hizo que Kara y Bárbara reaccionaran. Ese nombre, dijeron ambas. Es de aquel sujeto que le selló los poderes a Goku y lo envió a este mundo, volvieron a decir en sincronía las dos. ¿Cuánta coordinación?, dijo Clark riendo. ¿Qué necesitaba?, preguntó Bills mientras bebía de un barril de cerveza. A Goku, el rey del todo ha solicitado su presencia, debes acompañarme al Palacio Real de inmediato, dijo Whis, haciendo que Bills escupa toda la cerveza en la cara de Shin. Pero ahora estoy algo ocupado, dile que más tarde, dijo Goku, como si el asunto no fuera. Tranquilo cariño, solo te está llamando el mismísimo rey del todo que puede borrar universos enteros, dijo Kara rodando los ojos. Idiota. Si el rey del todo te quiere ver, dejas de hacer todo y vas de inmediato, gritó Bills. ¿Y por qué así?, dijo Goku no entendiendo. Luego de un par de aclaraciones y que el destino del universo podría estar en las manos de Goku, Shin, que se había ofrecido a llevarlos, los había teletransportado a la puerta del palacio, donde allí los esperaba un sujeto de estatura enana. ¡Hey! Soy Goku, dijo Goku con normalidad, mientras Whis y Shin hacían una reverencia. No, Goku, es una deidad, saluda como se debe, dijo Bárbara golpeándose la frente. Saluda con más formalidad, recriminó Shin. Lo siento, un gusto en conocerlo, dijo Goku. Hemos venido lo más rápido posible, por favor disculpe por no venir bien vestido, dijo Whis. No tiene importancia, además eso para ti debe ser lo más parecido a un uniforme, ¿no?, dijo el supremo sacerdote con tranquilidad, para luego indicar que lo siguieran. ¿Sí?, dijo Goku con su simpática sonrisa. Parece amistoso el enano, dijo Monel. Ahora ellos estaban caminando por un pasillo eliminado solo por columnas de luz, que a su alrededor solo había la nada. Puede que no lo parezca, pero ese tipo es realmente poderoso, dijo Goku con una sonrisa ladeada. Dudo eso, no se ve tan amenazador, dijo Kara. Nunca juzgues un libro por su portada, dijo Jon. Qué perceptivo eres, hasta donde yo sé, el sumo sacerdote es la persona más fuerte de este mundo, dijo Whis. De verdad, dijo Goku, haciendo que Whis haga que guarde silencio. De todas formas abstente de pedirle de forma grosera una pelea. Permite que te diga que ni siquiera yo sería capaz de tocarlo, dijo Whis haciendo que todos en la sala queden con la boca abierta. ¿Tan fuerte es?, preguntó Goku asombrado y ahora con más curiosidad. Wow, ¿decías algo, Kara?, dijo Clark sonriendo. Pero entonces, ¿no deberíamos de decirle lo de Black? Él podría derrotarlo, sugirió Goku. Por desgracia, los ángeles siempre nos mantenemos neutrales, nunca combatimos, dijo Whis. ¿Eh? ¿Ángeles? Eres un ángel, Whis. ¿Así que no puedes ayudarnos cuando estemos en problemas?, preguntó Goku con intriga. Tener mucho poder, pero no lo pueden usar, qué curioso, dijo Clark. Me temo que no, ¿alguna vez me has visto combatir en los entrenamientos?
dijo Whis, haciendo que Goku recapacite sobre unas varias cosas y ahora entendiendo la gravedad de las cosas. Miren, ahí está el enano con cabeza de balón, dijo Whis. Hola. Digo, saludos, dijo Goku levantando la mano. Te he llamado aquí, porque quiero un amigo, y me caes bien, ¿quieres ser mi amigo? Dijo el Rey del Todo. ¿Y ahora qué? Dijeron Goku y el Rey del Todo. ¿Y ahora que somos amigos, qué? Dijo Goku irritando a los guardias, y haciendo que Shin se ponga tenso. Creo que a los guardias del enano no le cae bien Goku, dijo Monel. Juguemos. Dijo el Rey del Todo. ¿Solo me has llamado para eso? Preguntó Goku. ¿Está mal? Preguntó Zeno-sama. No, no. Para nada, solo que Goku está intentando asimilar tanta felicidad. Decía Shin, intentando que el Rey del Todo no se enoje y elimine todo. Guarda silencio, dijo Zeno-sama con un tono tan frío. Tiene la actitud de un niño, pero da miedo cuando habla así, dijo Bárbara. ¿Cómo debería llamarte? Preguntó el Rey del Todo a Goku. Simplemente Goku, dijo Goku. Goku. Entonces tú también puedes llamarme de manera informal, dijo Zeno-sama. ¿Qué tal Zen-chan? Dijo Goku, haciendo que Shin se desmaye y los guardias quieran atacar a Goku. Quietos. O los elimino, dijo Zen-chan de vuelta con ese tono frío. Ah, me dio escalofríos ese enano, dijo Bárbara. Entonces vendrás a jugar cuando termines lo que estés haciendo, dijo Zen-chan. Sí, y te traeré a alguien mejor para jugar y que sea tu amigo, dijo Goku sonriendo y haciendo que el Rey del Todo se emocione. Ya que este lugar parece muy aburrido, puedes pasarte por la tierra cuando gustes para jugar, dijo Goku. Entonces toma esto, dijo Zen-chan, entregándole un botón. Es igual que el botón que tenemos nosotros dos, dijo Kara mirando a Clark. Si pulsas ese botón acudiré al instante, dijo Zen-chan. Bueno, entonces con esto me marcho, dijo Goku. Recuerda tu promesa, dijo Zen-chan. Vamos Shin, no es hora de estar durmiendo, dijo Goku cargándolo como si fuera una bolsa de papa. Creo que Shin no la estaba pasando muy bien, dijo Kara riendo. Al volver aparecieron en la órbita del planeta donde los esperaba Bills con angustia. No pasó ningún percance, exclamó Bills. Zen-chan es un sujeto, dijo Goku, haciendo que Bills se vaya de espalda. Creo que Goku no va a matar a Bills con puños, pero sí de un infarto, dijo Win. Luego de que aterrizarán en la Tierra, y de un regaño a Goku por mentir sobre lo de llevar a un amigo. Ay Dios Goku, no puedes mentir de esa manera, delante de una deidad que puede borrar todo con solo pensarlo, dijo Bárbara. ¿Cuántas vidas le quedarán a Goku? Preguntó Win. Eso confundió a todos. ¿A qué te refieres? Preguntó Dina. Parece gato, de todos los problemas en los que casi se mete y siempre sale ileso, dijo Win de manera cómica. Luego Goku le informó sobre la situación a Shin, sobre su muerte y el principal sospechoso que surgió gracias a él, hasta que lo vieron llegar justo a Kibito, y en eso Bills lo quería eliminar, pero una noticia peculiar lo hizo detenerse. ¿Zamasu? ¿Quién es ese? Preguntó Bills aún enojado. Un Kaio del universo 10, dijo Shin. Un Kaio de otro universo. Qué peculiar, dijeron Bárbara y Whis en sincronía. Shin le dijo a Kibito que prosiga contando. Sí, por alguna razón mostró un gran interés en Son Goku. ¿Por mí? Pero si yo ni lo conozco, dijo Goku perdido. Ven, todo el mundo busca algo con Goku, yo que tu Kara tengo cuidado, lo cuidaría como oro, dijo su hermana. Kara iba a hablar pero Kibito lo hizo antes. Parecer ser que también quería saber si era posible intercambiar el cuerpo de un dios y un mortal con las super esferas del dragón, dijo Kibito alertando a todos. Entonces aquel Kaio intercambió cuerpo con el de Goku por su poder y por eso pudo destruir todo el mundo de Trunks con facilidad, dijo Bárbara. Sí, sería igual de catastrófico en este mundo si alguien poseyera el cuerpo de Goku para el mal, dijo Jon con un escalofrío de tan solo pensarlo.
Luego de una discusión sobre las falsas acusaciones de Kibito y par de risas concluyeron que eso era lo que había pasado. Un momento, pero el Black del mundo de Trunks no puede estar en el cuerpo de Goku, dijo Bulma. Es verdad, Goku falleció hace mucho tiempo en mi línea, dijo Trunks. Tiene su punto, dijo Monel. Da igual, los Kaio pueden viajar a mundos paralelos usando el anillo del tiempo, dijo Bills con seriedad. Bills antes ordenó rápidamente ir al universo 10 para encargarse de Zamasu antes que haga algo. Goku siendo Goku, pidió para poder ir con ellos, pero le dijeron que no y con eso se fueron Whis, Shin y Bills. No lo entiendo, si ha visto el torneo y quería un cuerpo fuerte, ¿por qué elegir a Kakaroto y no a mí? Dijo Vegeta haciendo sus berrinches. ¿Por qué? No hay por qué, Goku es el número 1, tú lo dijiste Vegeta, dijo Win. Haciendo que todos sonrían ante eso. Todos entraron nuevamente al edificio donde lo que parecía un duende a la vista de todos, le informó a Bulma que el combustible de la máquina ya estaba lista. Perfecto, ya podemos irnos, Trunks, Vegeta nos vamos. Dijo Goku. ¿No es mejor que esperen a Bills y Whis? Preguntó Bulma. Creo que todos estamos de acuerdo con Bulma, dijo Kara. Da igual quién sea ese tipo, solo tenemos que derrotarlo y ya, dijo Goku como si nada. Ja, nunca cambiarás. Bien, estoy listo, dijo Vegeta con una sonrisa. Todos en la sala rodaron los ojos. Papá, Goku, gracias por su ayuda, dijo Trunks. El recuerdo cambió y ahora estaban Vegeta, Trunks y Goku sentados en la máquina del tiempo listos para irse. Un poco apretado pero funciona, dijo Dina. Kakaroto, ¿llevas las semillas? Preguntó Vegeta. Goku se las mostró y con eso confirmado, se elevaron en el cielo y desaparecieron. Al llegar vieron a Goku bajar y hacer arcadas. ¿Qué pasa? Preguntó Trunks preocupado. Nada, solo me he mareado por mirar a través del cristal, dijo Goku tomándose la panza. Eres un niño pequeño. No le hagas caso Trunks, dijo Vegeta. Así es como ha quedado la Tierra en el futuro, qué horror, dijo Alex. Luego de encontrar a Mai una escena que confirmó que Goku era demasiado inocente al nunca haber besado o al menos eso daba a entender. Podemos decir que Goku ha madurado bastante, dijo Bárbara con una sonrisa. Y que lo digas, dijo Kara. Luego de explicarle las cosas a Mai era momento del enfrentamiento. Por ahora escóndanse aquí, nosotros llevaremos la pelea a otro lado, dijo Vegeta. Trunks recriminó que quería pelear también. Puede que necesitemos tu apoyo más adelante, pero de momento protege la máquina del tiempo y a esa chica. Si llegamos al peor de los casos, vuelve al pasado junto a ella, ¿entendido? Dijo Vegeta firmemente. Wow, Vegeta sí que está progresando como persona, dijo Dina. Ahora dice ese tipo de cosas, es un gran avance, ¿eh? Dijo Goku al oído de Trunks. Yo creo que podrán contra él, dijo Clark. Sí, siempre hacen sentir que todo va a ir bien, como en aquel momento que nos salvó, dijo Kara sonriendo. Clark sonrió a eso también. En eso vieron a Goku y Vegeta conversar hasta que vieron que su oponente estaba allí. Por Rao, es Goku, bueno lo espero al mismo tiempo no, dijo Kara haciendo un mareo de sus palabras. Kakaroto déjame a mí primero, será estimulante machacar a alguien con tu cara. Dijo Vegeta. Por suerte se llevan bien, dijo Monel. Así que tú eres ese tal Black, o debería de decir Zamasu, ya sabemos lo que hiciste, dijo Goku serio. Así que estáis al tanto, dijo Black. Entonces debe haber una versión de mí atrapada en tu cuerpo. ¿Qué ha pasado con él? Recriminó Goku. No te preocupes, lo ejecuté al instante, dijo Black con una sonrisa. Maldita sea, supongo que ahora tendré que vengar mi propia muerte, dijo Goku. ¿Y Trunks? Preguntó Black. No hemos venido a charlar. Estoy aquí para matarte. Dijo Vegeta que pasó su Super Saiyajin y se lanzó a atacar.
con un puñetazo que Black desvió sin tanto esfuerzo, pero luego comenzó a recibir múltiples patadas, que una terminó por conectar en el pecho, alejándolo de la zona. Goku se quejó porque no habían decidido quién pelearía. Lo siento, pero al ver ese rostro no pude resistirme, dijo Vegeta. No sé cómo interpretar eso, dijo Kara. Black ante eso se convirtió en Super Saiyajin y la pelea dio inicio. La pelea era una clara ventaja de Vegeta, que lo apaleó hasta dejarlo incrustado en el suelo. Nunca pensé que serías tan fuerte, ¿de qué era provienes? Preguntó Black. Averígualo tú mismo. Por cierto, ese cuerpo de Kakaroto debe ser un tiempo más avanzado que el de este. Tú también podrás transformarte en Super Saiyajin Blue, ¿no? Dijo Vegeta de una manera arrogante. ¿Podrá? Dijo Kara. En eso Vegeta pasó a su estado Blue. ¿Qué pasa? Transfórmate de una vez, estoy a punto de matarte, dijo Vegeta con una sonrisa burlona. Todavía no puedo, dijo Black con algo de disgusto. Nadie dijo nada porque vieron a Vegeta arremeter contra Black y comenzar a apalearlo. ¿Qué no puedes? Eso sospeché. Todas y cada una de las células que habitan ese cuerpo se han fortalecido por las innumerables batallas que ha tenido aquel cabeza hueca. Para ti no es más que un recipiente vacío, solo un idiota como él puede sacar el máximo potencial de ese cuerpo. Gritó Vegeta que terminó por darle un golpe de mazo que lo envió al suelo. Cuando Vegeta quiere habla bien de Goku, a su manera claro, dijo Bárbara. Esto es como ver que me den una paliza, no me gusta, dijo Goku. Vegeta seguía con la paliza como si fuera un saco de boxeo. Lo único que dice es que quiere repartir justicia por todos los universos, que los mortales no sirven para nada y que por eso es mejor exterminarlos. ¿Qué sentido de justicia es ese? Inquirió Bárbara. La de un narcisista, dijo Jon. En eso Trunks llegó al lugar a hablar con Goku sobre que tenía un mal presentimiento y que sería mejor acabar con la pelea ya mismo. Oye Vegeta, olvídate de mi turno, acaba ya con él. Gritó Goku. Como si tuviese pensado cederte el turno, dijo Vegeta. Maldito, dijo Goku. Cuando Vegeta lo iba a hacer polvo estelar, alguien apareció y lo salvó a último momento, dándole algo raro para se recupere Black, ya estaba como nuevo. Al poder visualizarlos bien todos se confundieron. ¿Y el duende verde ese? Dijo Mon el confundido. Ese ropaje, podría ser Zamasu, dijo Trunks dudando. Así que se trataba de eso. Ese de ahí es el Zamasu originario de este mundo, dijo Vegeta. Entonces Black es el Zamasu de su mundo. Dijo Trunks. ¡Qué mareo!, dijo Monel. Si puede que el cerebro de Daxamita no esté preparado para tanta información, dijo Kara con burla. Sí, puede que las kryptonianas nunca tuvieran cerebro, dijo Monel, en un cruce de miradas. ¿Qué más da? Uno más, uno menos igual van a morir, dijo Vegeta que apareció detrás de Samas. La pelea se había reanudado pero había algo raro. Me parece a mí o Vegeta está siendo superado, dijo Goku. Es verdad, dijo Clark más atento que nunca, esto era más entretenido que trabajar de periodista, y mucho más divertido que toda su vida cotidiana. Black comenzó a hablar sobre que al fin se había dado cuenta de cómo obtener el potencial del cuerpo de Goku, y era aprovechar los rasgos distintivos de la raza. Que listo, se aprovecha de la habilidad de los Saiyajines, dijo Jon. ¿Cuál? Preguntó Win. Fan número 1 de Goku y no sabe uno de los rasgos distintivos de la raza, dijo Alex rodando los ojos. Ah. Ya sé, el aumento de poder luego de una pelea al borde de la muerte. Dijo Win recibiendo un aplauso sarcástico. Vegeta se volvió a lanzar a Black pero solo recibió una patada que lo envió al suelo de nuevo. Goku fue a su ayuda, y le dio una semilla para que vuelva a combatir. Pero la pelea era muy dura, y en un duro golpe que se dieron ambos, el combate se detuvo momentáneamente, solo para ver cómo Zamasu curaba a Black. Es un tramposo, dijo Kara. Black comenzó a elevar su poder y su apariencia era ahora rosada. ¿Pelo rosa? Dijeron todos.
Siguiendo su lógica a la hora de nombrar cosas, llamaré a esta forma Super Saiyajin Rosé. Dijo Black con un tono arrogante. Cada vez que habla con esa arrogancia, más ganas me dan de que Goku y Vegeta lo hagan polvo, dijo Dina. Goku sugirió hacer equipo, pero Vegeta se negó y le dijo que ocupara de Zamasu. Tú. Zamasu, no. Tú pelearás conmigo. Dijo Goku, que se posicionó en un techo, ya convertido en Super Saiyajin Blue. Ahora sí que empiece la pelea, dijo Kara. Goku en un instante comenzó la pelea, en intercambio de golpes donde Goku se movía fluidamente, y lo único que tuvo que hacer fue golpearlo hasta lanzarlo al suelo. Con qué fluidez que pelea, es como baile para él. Dijo Clark. Eres un debilucho comparado con Black, lo siento pero voy a aplastarte. Dijo Goku seriamente. Zamasu no respondió, sino que comenzó a lanzarle objetos con la telequinesis. Goku esquivó todo y de un manotazo devolvió un poste de luz que terminó por atravesar a Zamasu en el estómago. Me dolió hasta a mí, dijo Alex. Usa las esferas del dragón para devolver la tierra a la normalidad, dijo Goku, pero solo escucho risas por parte del enemigo. Algo no va bien, dijo Dina. ¿Qué pasa con tu cuerpo y qué has pedido con tu último deseo? Dijo Goku serio. Zamasu explicó que nunca dejaría de lado sus principios como Dios solo por fuerza, por lo que deseo la inmortalidad. No es justo, ustedes pueden hacer de todo. Dijo Goku enojado. No vi ninguno que haga trampa, dijo Kara. Zamasu hizo provecho de sus poderes y le arrebató en un segundo las semillas a Goku y las evaporó. ¿Pero qué haces? Exclamó Goku. Es un maldito, dijo Bárbara. Zamasu utilizó su poder telequinético y empezó a elevar a Goku en el aire para luego estrellarlo al suelo. Puedo luchar como un dios, aunque no tenga tu fuerza bruta, dijo Zamasu. Goku cayó al lado de donde estaban peleando Vegeta y Black, y por lo visto Vegeta ya había sido derrotado. Trunks había corrido a su rescate y le pidió a Goku una retirada, con la que pudieron contar gracias al Taioken. Luego de eso planearon volver al pasado para que Goku aprenda una técnica de sellado llamada Mafuba y con eso poder neutralizar a Zamasu. Dicho eso, Trunks hizo una distracción y Goku y Vegeta pudieron volver al pasado. Y Trunks quedó solo ahí, no creo que pueda aguantar, dijo Kara. Un informe rápido de la situación fue lo que escucharon, y de Whis informando que cuando su dios destructor muere, su ángel queda abstente de cualquier cargo, por lo que Goku y Vegeta no recibirían ayuda en el futuro, y por supuesto que la máquina no podía sufrir cambios ya que si no, no irían al mismo lugar. Pase lo que pase, el siguiente viaje será el último, por lo que no van a poder volver más al futuro de Trunks, dijo Bulma. Como las cosas se complican de un momento a otro, dijo Dina. El recuerdo cambió y ahora estaban Vegeta y Goku ya en el futuro. Maldita sea, se han alejado mucho, dijo Vegeta. Ellos fueron y en el lugar estaban Shin, Trunks, Mai y otro Kaioshin, todos heridos de gravedad. ¿Por qué están los Kaios ahí? Dijo Kara. Los papeles se repartieron rápido, Vegeta se fue a pelear contra Black y Goku fue a salvar a los que estaban en peligro. Cuando ya lo puso a salvo y hablaron de lo que haría Goku, vieron a Black caer del cielo. Esa es la forma del Super Saiyajin God, dijo Bárbara, lo mismo le explicó Goku a Trunks. Vegeta lo tiene todo pensado, el Super Saiyajin Blue tiene un gran poder, pero no se puede mantener durante mucho tiempo. En cambio la fase God es mucho más equilibrada y no consume mucho energía, dijo Goku. ¿Pero combate en esa forma contra Black? Se preguntó Kara, y al mismo tiempo Trunks preguntó lo mismo. Él no está peleando en la forma God, fíjate bien, justo en el momento del ataque Vegeta se transformara en Blue, dijo Goku, que se dejó de hablar y fue con Zamasu. ¿Qué parte no entiendes de que soy inmortal? Dijo Zamasu. Puede que sí lo seas. Dijo Goku sonriendo, y luego pasó a su fase Blue. Toma esto. Mafuba. Gritó Goku, que pudo encerrar al Duende Verde, pero a la hora de sellarlo, colocó un descuento de club de chicas. Me parece que agarró un descuento de ese viejo pervertido, dijo Kara con los ojos semicerrados. Zamasu salió del envase bastante agitado.
Oh bueno, ese tipo de técnicas no son lo mío, dijo Goku, que se transformó en su fase Gold. Zamasu intentó paralizarlo, pero Goku se movió más rápido y comenzó a darle una paliza. Pero es inmortal, no puede hacer nada Goku, por más que sea 10 veces más fuerte, dijo Alex. Es inútil, dijo Zamasu. Me da igual que sea inútil, lo único que tengo que hacer es seguir luchando hasta que te rindas, dijo Goku. Cierra la boca, asqueroso mortal, gritó Zamasu. Sinceramente, con tu nivel no eres rival ni para Trunks, solo por ser inmortal no lograrás matar a todo el mundo en el universo, dijo Goku. Parece que recibe daño psicológico, pero sirve igual, dijo Jon. Zamasu intentó atacarlo nuevamente, pero Goku lo echó a volar, cayendo al lado de Black, donde comenzaron a pelear entre ellos. Bueno, eso es penoso, dijo Bárbara. Esto se ha terminado, dijo Vegeta. ¿Se van a matar entre ustedes o quieren que los elimine yo? Elijan, dijo Vegeta apuntando con su palma. Último plan, susurró Goku al escuchar algo. Vieron cómo Black se colocaba un arcillo. Eso es muy malo, dijo Dina. Oh no, Vegeta. Ataca ya, gritó Goku, pero al ver que Vegeta no entendía, atacó él. Del humo de la explosión salía otro ser. Oh genial, ahora es un duende verde inmortal e hiperpoderoso, dijo Monel. Regocijarse, mortales, por ser testigos de esta forma, dijo Zamasu. Zamasu a la vista de todos apareció atrás de Goku y Vegeta. Pero cuando quisieron decir algo, vieron a Goku y Vegeta caer arrodillados al suelo en forma base. «Ha atacado», dijeron todos en la sala. «Mierda, ¿cuándo ha?» intentó decir Goku, pero se puso de pie rápidamente. Zamasu empezó a reír como un desquiciado al verle poder que tenía. «Bueno, perdió la cordura», dijo Monel. «No te creas tanto por ese golpe, ahora me la has puesto más fácil, solo tengo que matar a uno», gritó Vegeta, que se lanzó a atacar, pero fue neutralizado de varios golpes que ninguno pudo ver. «Goku, no te arriesgues», decía Kara con miedo de que pasara algo. «Ese tipo», dijo Goku con rabia, y ante eso fue a atacar, pero Zamasu de una ventisca lo desvió y continuó empujándolo con su ki hasta que lo envió al suelo. «Es casi como si estuvieses quieto, Son Goku», dijo Zamasu. «Es un hijo de perra», dijo Monel. «Ya no eres tan arrogante como hace un momento, que decías que era más débil que Trunks», dijo Zamasu arrogantemente. «Sí, si no harías esos trucos sucios estarían hechos polvo estelar», dijo Kara. «Miren a Goku», dijo Clark. Goku estaba cargando un Kamehameha, que lo tiró a quemarropa, atravesando el estómago de Zamasu, pero no hizo nada, ya que seguía siendo inmortal a pesar de la fusión. Zamasu con su poder tomó del cuello a Goku y a Vegeta y comenzó a asfixiarlos. «Vegeta, esto se está complicando, cada vez es más hábil con sus habilidades y sigue siendo inmortal, esto pasa por no rematarlo», recriminó Goku. «Cierra el pico, tú no encerraste al otro», dijo Vegeta, antes de que todos fueran aventados lejos por una gran explosión que hizo Zamasu. «Dios, miren el tamaño de esa explosión, es como de 2 ciudades juntas», dijo Alex. «Es perfecto. Los dioses repartidos por los millones de planetas del universo, la Kaio de los 4 puntos cardinales, los Kaioshin de los 12 universos y los dioses de la destrucción. Son todos innecesarios, todo ser inteligente aparte de mí debe ser eliminado», gritaba Zamasu. «Está completamente loco, la pregunta ahora es cómo lo vencen», dijo Kara. Shin les había dado los Potala, pero ambos la rechazaron, incluso en esa situación. «Son tercos los dos», dijo Bárbara. Goku se volvió a lanzar al ataque, pero Zamasu solamente jugaba con él, lanzándole bloques de Katchin, luego le dio una patada que lo envió a estrellarse a un edificio. «He agotado mi poder, y solo queda una semilla, tal vez debería tomarla ya», dijo Goku. Kakaroto llamó a Vegeta, que apareció detrás de él. «¿Qué ocurre?», preguntó Goku. «Trae aquí», dijo Vegeta. ¿Por qué? Deberíamos meditar bien quién de los dos se la come, dijo Goku.
No. Hablo del Potala, dijo Vegeta sorprendiendo a todos. Ante eso una luz que iluminó todo el lugar y un ataque desintegró la mitad del torso de Zamasu, aparecía el guerrero que vieron en la pelea contra Buu. Esa fusión es increíble, dijo Win. Si pregunto si tendrán otro truco como ese, dijo Bárbara. Te vuelo un brazo y vuelve a crecer como si nada, dijo Vegeto. ¿Qué transformación es esa? Dijo Zamasu con un tique en la frente. Me llamo Vegeto, el guerrero nacido por la fusión Potala, dijo Vegeto con su actitud arrogante. ¿Una fusión entre mortales?, inquirió Zamasu. ¿No sabías que los mortales se podían fusionar? Ja, ja, ja. Con razón te reís como idiota, dijo Vegeto. Creo que en esa fusión predomina Vegeta, dijo Kara. Sí, Goku no creo que diga eso, dijo Bárbara. Bueno pues, voy a revelarte otra cosa que no sabes. Parece que tu fusión Potala solo dura 1 hora, ya que no has sido nombrado Kaioshin, dijo Vegeto con esa sonrisa. Zamasu ante eso se enojó con Gowasu. Creo que no le cayó bien la noticia, dijo Monel. Bueno, bastará con 1 hora para derrotarte, dijo Zamasu sonriendo. Creo que no me has entendido, no tengo intención de alargar esto, dijo Vegeto comiéndose la última semilla. Eso confundió a Zamasu e incluso a los chicos. Esto se va a descontrolar, dijo Win. Ante sus ojos Vegeto había pasado a su fase Blue. A esto le llamo Vegeto Blue. No voy a dejar ni rastro de ti, no tendrás tiempo ni de regenerarte, dijo Vegeto sonriendo de manera altanera. Vegeto lo empujó con una onda de ki, luego lo persiguió y le dio una patada en la espalda, que lo hizo atravesar toda la ciudad o lo poco que quedaba de ella. ¡Qué poder!, dijeron todos. Vegeto comenzó a golpearlo por todo el cuerpo sin que Zamasu pueda hacer algo. Un manotazo en la cara hizo que lo enterrara bajo tierra, luego este lanzó una esfera al agujero que hizo una explosión que levantó todo el suelo. ¿Quién iba a imaginar que su fusión sea tan poderosa?, dijo Jon. Vamos Zamasu, sal de ahí, mientras más tiempo pierdas mejor para mí, dijo Vegeto, que fue sujetado de los pies por las manos de Zamasu que salieron de la tierra. Porrao qué susto, dijo Kara. Vegeto lo único que hizo fue cortarle las manos para soltarse. Creo que se te han olvidado las manos, dijo Vegeto de manera burlona. Comenzando a tajearlo con la espada de ki que había creado. Se acabó. Hasta nunca Zamasu. Final Kame, decía Vegeto. Todos en la sala estaban expectantes. Ami. Bloques de Katchin que había lanzado Zamasu ante la desesperación iban en dirección a Vegeto. En el momento que Vegeto iba a lanzar su ataque, ambos se separaron. ¿Qué pasó? ¿No era 1 hora? Dijo Kara que se había parado. Los bloques cayeron sobre Goku y Vegeta, que ahora estaban el doble de lastimados. Oh no, ya no hay nada que puedan hacer, dijo Bárbara que se estaba comiendo las uñas. Está claro que unos simples mortales no iban a ser capaces de soportar este tesoro divino, son un par de ineptos, dijo Zamasu que creó un agujero a su costado y metió su puño, haciendo que este aparezca al lado de Goku y lo golpee. Y con eso Zamasu comenzó a torturar a Goku y Vegeta, en una escena nada grata, hasta que en cierto momento solo era Goku el que era torturado. Vamos, ruega por tu vida y póstrate a mis pies, decía Zamasu. ¿Quién sería capaz de arrodillarse a tus pies?, dijo Goku entrecortado. Zamasu se enojó y comenzó a golpearlo cada vez más fuerte entre los portales. No hay botón de saltear la escena, decía Kara. Kryptoniana es un recuerdo, no una película de una página pirata, dijo Monel solo para ver ojos rojos y ser arrojado por el mismo agujero que hizo Clark al ser lanzado. Para su suerte Vegeta apareció a un costado de Goku y lo tomó de la ropa para salvarlo. Ve con Trunks, dijo Vegeta. Cuestionó Goku antes de ser arrojado al suelo. Ay, qué mosca te picó, Vegeta, decía Goku sobándose el trasero. Ante eso vieron cómo Zamasu golpeaba brutalmente a Vegeta. Dios, lo va a matar, dijo Dina. Date prisa o matarán a Vegeta.
exclamó Shin. Trunks, ¿es cierto que solo puedes curar a uno? Preguntó Goku. Nunca lo he hecho, solo espero que dé resultados, dijo Trunks. ¿Seguro que quieres curarme a mí? Preguntó Goku seriamente. ¿Y a quién más, Goku? Eres el más poderoso que hay, dijo Monel. Sí, mi padre se ha tragado su orgullo y ha decidido que tú eres capaz de terminar el resto, dijo Trunks. Vegeta en fondo, muy pero muy en el fondo quiere a Goku como un amigo, dijo Whis. Pero bien en el fondo, aclaró Monel. Ante eso Goku por fin fue curado. Goku, cuento contigo, dijo Trunks. Goku le asintió y apareció delante de Vegeta que yacía inconsciente, luego se lo llevó Shin para que esté a salvo. Bien que empiece el segundo round, esta vez te mostraré mi verdadero poder, dijo Goku. Goku se transformó en Blue expulsando toda su aura. Pero otra vez el Blue, ¿qué tiene pensado?, dijo Jon. Goku cerró los ojos y comenzó a concentrarse, haciendo que su aura de ki vaya desapareciendo. ¿Su aura desapareció?, dijo cara curiosa. Goku comenzó a pelear de una manera que dejó a todos con la boca abierta, vieron incluso cuando pudo conectar un golpe en el rostro a Zamasu. Goku es asombroso. Gritaron Kara, Monel y Whis. Te tengo. Dijo Goku con una sonrisa. La pelea seguía par a par, con un Zamasu que se estaba enojando de que un simple mortal le esté haciendo frente. Esa desesperación hizo que creara una esfera que comenzó a arrastrar a Goku, pero este la desvió hacia el cielo. Los Saiyajines somos duro como el acero, supongo que ya estabas al tanto, ¿no? Dijo Goku con una sonrisa cansada. Ya entendí lo que está haciendo, dijo Jon. Veo que descubriste algo, dijo Clark sin parar de ver la pelea. Goku está usando su máximo poder de su fase Blue, por eso está conteniendo todo su poder dentro y su aura no se hace presente, dijo Jon. Todos se asombraron por esa deducción, y justo en ese momento vieron cómo en el brazo de Goku su aura se hacía presente, causándole dolor. Mi cuerpo empieza a ceder, dijo Goku. No te des por vencido Goku, solo un poco más, decía Kara que tenía sujeta a su hermana. Ya está recuperado otra vez, qué fastidio, dijo Goku con una sonrisa y ante eso la pelea retomó su rumbo. No puedo creer que esté viendo esto, dijo Kara, que vio justo como Goku echado en el suelo lanzó un ataque que tranquilamente destruiría 5 ciudades juntas. No puedes hacerme daño. Gritaba Zamasu ya enfadado por estar lastimado. Ante eso Goku apareció a sus espaldas y le dio un manotazo que tiró al suelo. Su aura está siendo visible de a momentos, es como si se quisiera escapar, dijo Clark. Llegado a este punto creo que no me queda de otra, sea inmortal o no, dijo Goku que cargó ki en su mano. Maldito Saiyajin. Ya no me importa la Tierra ni el resto del universo, te destruiré junto a toda la galaxia. Gritó Zamasu. Todos tragaron saliva, ante el momento de tensión. Ambos se lanzaron en lo que parecía un choque de puños, pero Goku a último momento desapareció y apareció detrás de Zamasu. Siento haber dicho que tu técnica era una cosa que daba miedo, Bills, ahora voy a tener que usarla, dijo Goku. Akai. Gritó Goku, haciendo que Zamasu comience a desaparecer poco a poco. Lo está borrando. Dijeron todos asombrados. Pero todo no podía salir bien. Zamasu había abierto un portal y cogió a Mai, colocándola delante de la técnica de Goku. Nunca vi una persona tan cobarde. Gritó Kara asustando a los demás. ¿Qué haces? Dijo Goku que detuvo la técnica y eso fue la oportunidad de Zamasu de darle una patada que lo dejó sin aire y lo envió al suelo ya sin energía. Es el fin, dijeron todos. Para su suerte, la fusión se había acabado o eso parecía ya que habían quedado mitad Black y mitad Zamasu. Ver a Goku mitad duende verde no me gusta, dijo Alex. Trunks aprovechó y partió al medio a Zamasu, haciendo que por una parte quede Black y por otra. Este aprovechó y apuñaló a Black rápidamente. No se lo pensó 2 veces, dijo Whis. Pero era mentira, Black atacó por la espalda a Trunks haciendo que caiga inconsciente.
Por un demonio lo que faltaba, dijo Win. Dios, tiene la espada atravesándole la espalda, ¿por qué no está muerto? Dijo Dina. Ante eso vieron algo raro, vieron a Black tomar la apariencia de su fusión, algo que confundió a todos, luego vieron a Zamasu, pero el original, este también había tomado la apariencia de la fusión y golpeó a Goku en el estómago, haciendo que salga volando. Los dos Zamasu comenzaron a jugar con Goku, pateándolo de un lado para el otro. ¿Por qué siempre Goku? Dijo Dina. Vegeta en eso apareció y lanzó un ataque mortal que desmembró a los dos Zamasu por completo. ¿Cómo se te ocurre lanzar una técnica así con tan pocas fuerzas? Podrías haber muerto. Le gritó Trunks. ¿Es tan así eso? Dijo Monel. Es como dijo Goku, el ki es la energía de la vida, si la agotas, mueres, dijo Kara. Antes que siguieran hablando vieron como varios Zamasu aparecían en el lugar. Esto se volvió Naruto de un momento para el otro, dijo Win. Por suerte Shin logró teletransportarlos a todos cerca de la nave del tiempo, pero alrededor de ellos había decenas de Zamasu. Ay no veo futuro en esto, dijo Alex. Kakaroto, yo me quedo, combatiré hasta el final, vuelvan y recen de que aparezca un milagro, dijo Vegeta. Vegeta, si tú te quedas, yo también, dijo Goku. Qué tiernos, dijo Kara. Vete ya de una vez no Trunks, es que no piensas en proteger a esa chica, cuida de Bulma. Dijo Vegeta. Trunks ante eso con todo el pesar, elevó la nave lista para ir al pasado. Difícil decisión, dijo Jon. Bueno, Vegeta, ¿tienes algún plan? Dijo Goku sonriendo. Claro que no, dijo Vegeta devolviendo la sonrisa. Todos en la sala se palmearon la frente ante eso. Son demasiados, ambos van a morir, dijo Monel. Luchar hasta morir, ese es el plan, dijo Vegeta. Entonces déjame que me una a ti, dijo Goku sonriendo. No sé cómo pueden estar contentos cuando saben que van a morir, dijo Dina. Saiyajines, dijo simplemente Alex. Nunca imaginé que mi final sería así, dijo Goku. Me importa un carajo, al menos veré como el tipo más odioso que he conocido se viene conmigo, dijo Vegeta sonriendo. Bonitas palabras. Vaya, no me queda ni una pizca de poder, me gustaría usar todo mi poder en Super Saiyajin en mi último combate, aun si tuviera una semilla, dijo Goku hasta que encontró un botón. Eso es lo que Senchan le dio para llamarlo, dijo Bárbara. Oye, Kaioshin, ¿el rey del todo seguirá vivo? Preguntó Goku. ¿El rey del todo? Claro, nadie puede derrotarlo, dijo Shin. Bien, espera Trunks, nos iremos todos juntos. Dijo Goku que presionó el botón. Ante ellos apareció el rey del todo. Hola rey del todo, dijo Goku. ¿Tú me llamaste? Preguntó el rey del todo. Sí, soy Goku, soy tu amigo en otra línea temporal, dijo Goku. El rey del todo comenzó a ver a su alrededor, viendo que todo era un desastre. Goku siguiendo el juego comenzó a decirle que los causantes eran todos los multiplicados. Qué molesto, dijo el rey del todo. ¿Verdad que sí, no te entran ganas de eliminarlos a todos? Dijo Goku. Qué ingenioso, Goku, dijo Monel. Sí, creo que sí, este mundo ya no merece existir, dijo el rey del todo, alertando a Goku. Corran todos, va a eliminar todo. Dijo Goku que junto a Vegeta lograron subirse a la máquina y con eso se fueron al pasado. ¡Qué mareo!, dijo Goku pegado al vidrio. Es lo primero que dice luego de casi ser eliminado por el rey del todo, dijo Bárbara rodando los ojos. Llegando a la noche todos estaban cenando, conversando sobre el futuro de Trunks, ya que Goku no midió sus actos. Fue lo primero que se me ocurrió, aparte no sabía que destruiría todo el universo, dijo Goku. Pero no le había dicho solo el mundo, dijo Jon. Parece que no controlo el poder de borrar cosas, dijo Alex. En eso Goku recordó algo y le pidió a Bulma la máquina del tiempo para volver a la era de Trunks. ¿Qué planeará?, inquirió Clark.
Al entrar a la otra dimensión, todos se sorprendieron al ver un vacío completamente blanco. Ahí está, dijo Goku, divisando al Rey del Todo que había quedado varado en la nada. Son Goku, ha desaparecido, dijo el Rey del Todo. Yo te llevaré a un lugar divertido, dijo Goku sonriendo, haciendo que el Rey del Todo acepte enseguida. Al volver a su línea del tiempo original, Bills y Shin se aterraron al ver al Rey del Todo en la máquina del tiempo. ¿Nos puedes llevar?, preguntó Goku al Kaio. Ellos fueron al reino donde estaba Sen-chan. Goku, exclamó Sen-chan del presente. ¡Qué listo, Goku! Buscó a la misma persona para que jugara, dijo Bárbara riendo. Luego de presentarlos y que ambos se fueran a jugar, Goku volvió a la Tierra, listos para la despedida de Trunks que había decidido irse, sin importar que en la Tierra a la que vaya haya otro Trunks y otra Mai. Bueno, creo que al ser los dos los mismo, no se llevarían mal, dijo Dina. Adiós a todos, decía Trunks junto a Mai, ya en la máquina del tiempo. Trunks, estas cosas tan complicadas se me escapan un poco, pero estoy seguro de que has tomado la decisión correcta, eres un hombre del futuro. Y aunque sea imposible recuperar tu línea del tiempo, sé que hay la posibilidad de conservar la paz en una nueva, de eso estoy seguro que lo lograrás, dijo Goku dándole una sonrisa sincera a Trunks. Oh, qué tierno, dijeron las chicas, menos Alex que justo pudo despegarse de su hermana. Con la última despedida de Vegeta y Bulma, Trunks partió rumbo junto a Mai. Te las apañarás perfectamente sin nosotros. Buena suerte, Trunks, dijo Goku por último y con eso el recuerdo se acabó. Fin del capítulo.